Suscríbete a La Panterita. Con más información y análisis por ABC Cardinal 7:30 AM. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sí, el saludo de siempre. Arrancamos una nueva edición del Cardinal Deportivo. Hoy sábado, más que sábado cuando uno dice la fecha, ¿no? 11 de septiembre. Una fecha muy importante para varios lugares. Acá, por lo que significa... También cuando fueron las 12, ¿no? Se escucharon las bombas. Y por lo de la NR, en Chile, por ejemplo, es el famoso día... No escuché nada. Vos no escuchaste ninguno. No, bueno, yo estuve hasta la entonces yo estoy en una zona, parece... sí. Y después en Chile, bueno, lo que ocurrió justamente con el golpe y lo que pasó a nivel mundial, ¿verdad? Ya con el tema de la conectividad, lo del 11 de septiembre, de hace exactamente 20 años. Y nosotros acá arrancando, para los hinchas del Manchester United y los hinchas de Cristiano Ronaldo, va a ser el día que se dio el famoso segundo debut de Cristiano Ronaldo, partido que se está jugando ahora. Miguel Almirón, habilitado, seguramente vamos a hablar de eso también, para lo que significa el último acuerdo pensando en octubre, porque 4 federaciones, entre ellas la APF, decidieron no aplicar la cláusula de la inhabilitación de los 5 días. Por eso Almirón ahora está jugando en el Old Trafford, donde el Manchester United está ganando 2-1 al Newcastle con el doblete de Cristiano Ronaldo. Paso a saludar a los compañeros. Hoy tenemos medio la mesa, seguramente después se van a ir sumando los compañeros. Ajetreada tarea porque Johnny también tiene compromisos en breve. Así que paso a saludarlos. Johnny, ¿cómo estás? Bien, Daniel. Buen día, saludos para todos. Aquí, brevemente, sí, para acompañar a los compañeros y después ya directo al aeropuerto. A las 13 llega el técnico Álvaro Gutiérrez, que... después voy a contar lo que propuso a la directiva de los hinchas para firmar su contrato. Ok. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Daniel, el saludo a todos y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal, ABC TV. Y a propósito de recordaciones, aniversarios, acontecimientos, déjame saludar antes de que me olvide a una entidad que hoy también está de aniversario, no es la ANR. Un día como hoy, de 1928, en Puerto Pinasco se fundaba la Liga Pinasqueña, 93 años de vida institucional, 467 kilómetros, si mal no recuerdo, de nuestra capital, en el Alto Paraguay, Chaco, está asentada la ciudad de Puerto Pinasco, así que para los pinasqueños entonces, este saludo y esta recordación de 93 años de la Liga Pinasqueña. Y en materia de intermedia, acá tenemos en el monitor que este es el partido de General Caballero. Guaraní de Trinidad. Guaraní de Trinidad. Se juega en cancha de General Caballero, en la ciudad de Juan León Mallorquín. No, con este triunfo está ganando 2-0, sí. Minuto 80, entiéndase 35 del segundo tiempo. Ya es una cuestión de cuándo. Sí. ¿Cuándo se va a confirmar entonces el ascenso del equipo que de punta a punta? O sea, no, con General Caballero no se está dando eso que suele ser una especie de regla en la intermedia. Siempre vemos a un equipo que está muy arriba y después como que nos desconectamos y vemos y qué se hizo ese equipo y le encontramos allí en el cuarto. Normalmente ocurre porque es un campeonato bien extenso de más de 30 fechas y metió esta sorpresa agradable, diría particularmente, porque muchos de los que seguimos este torneo, así en corrillos de colegas, de amigos, decíamos, bueno,
¿Será que va a aguantar? ¿Será que no se va a caer por lo complicado que es jugar este torneo? Pero ahí lo tenemos al rojo de Juan León Mallorquín, derechito camino al título y con una campaña Esta es fecha 28. Fecha 28. Siempre decimos que la intermedia, como ocurre con la primera división, con el efecto de la pandemia, este es un torneo más largo, ¿verdad? Sí. 18 equipos, por ende 34 fechas. Quedan 6 partidos y General Caballero con este triunfo va a 60 puntos. Si uno tiene que tomar como referencia al tercero, que es Independiente, que en estos momentos también está jugando su partido y está ganando. Dio la vuelta, porque arrancó perdiendo ante Ameliano. Ante Ameliano, sí. Exactamente. Y en estos momentos entonces Independiente con el triunfo parcial ante Ameliano va a 43. Es decir, hay 17 puntos de colchón. O sea, casi 6 fechas. O sea, ya más o menos matemáticamente se puede dar. Y eso que si Ameliano hubiese mantenido... Claro, que también está... Yo creo que ya ahí se daba, ¿eh? Yo creo que ya se podría dar, ¿eh? Incluso Daniel, compañeros, Johnny, audiencia, cuando promediaba el minuto 20 del primer tiempo, se puso arriba en el marcador Ameliano y tuvo la posibilidad del segundo, cuando tuvo a su favor un penal y fue muy bien contenido por Tobías Vargas. Antes de que se vaya el primer tiempo había empatado, yo hasta ahí pude ver, pero hasta aquí ya dio la vuelta. Entonces, Independiente que hace mucho, nos suma de a 3. Vos sabés que con Independiente, Daniel, pasó lo que decías. Allá por el año 2001, 2002, 2001, ganó de punta a punta la primera etapa del campeonato de la categoría intermedia. Pero así, mejor inclusive, sí, al que galope. General Caballero de y un torneo más corto porque suelen ser 16. Exacto. ¿Sabe qué pasó? Descendió ese año. La segunda etapa fue paupérrima y descendió claro, porque a la primera. Hay que decir que para el descenso se toma el promedio. El promedio. Entonces, no es que necesitas de ir del 1 al 15 o al 16, sino que este tema de los promedios y suele afectar a los equipos, por ejemplo, que 1 o 2 años atrás estuvieron en primera. Así o sea, la misma lógica que aplicamos con los equipos que suben. Cuando dice, un par de triunfos, cómo lo acomodó a Guaireña, cómo lo acomodó el 12 de octubre. Y bueno, cuando hay derrotas consecutivas, eso suele pasar. Y bueno, en intermedia también, creo que General Díaz está complicado. Sí, y está otro, complicadísimo. Capiatá también estaba allí. Estaba ahora más o ahí menos. zafando y a veces cayendo en esa zona roja. Y a propósito de promedios, es para aclarar nada más a la audiencia que el sistema de promedio impera en todas las categorías. Hasta en la última, que es la C, donde aquel que llega al término del campeonato con el promedio más bajo descansa por un año. Así es. Bueno, en el partido a nivel internacional sigue 2-1 el partido del Manchester United contra Newcastle. Miguel Almirón. Yo creo que mucha gente, porque se instaló esto, y fue la pregunta de Johnny en el post partido contra Venezuela. Yo no coincido cuando se dice que no se le extrañó a Almirón. O sea, porque a ver, yo te compro si no se le extrañó porque Paraguay jugó bien el combo. Paraguay no jugó bien el combo. O sea, entonces no nos podamos dar el lujo de decir, no, viste que se juega igual bien. Entonces, digo esto porque, a ver, mucha gente habrá visto, y esto lo podemos aplicar con lo de David Martínez, con muchos jugadores, esto de, no, pero en su club no juega donde juega en la selección o viceversa. Digo, capaz la gente hoy más por el gancho de lo de Cristiano Ronaldo habrá visto dónde suele jugar Miguel Almirón. Yo le digo a la gente que capaz hoy a las 10 de la mañana se puso a ver el partido, que ahí nomás luego suele jugar Miguel Almirón, no es que juega allí, porque hoy iban de visitante contra el Manchester United. Ese es un equipo muy amarrete, ese es un equipo que... Sigue el técnico del año pasado. Sí, o sea, entonces, ¿dónde juega Almirón? Almirón juega en un dibujo tipo de 5-4-1, como el que juega por la derecha de esa línea de 4, con el perfil cambiado. Y cuando te toca un equipo como Daniel, el Manchester United, él hace, viste, ese trabajo cuando decimos, ¿cómo Ángel Romero va a hacer? Y se acuerda. Como extremo, Claro. Él tiene esa tarea de volver. Él hoy era más marcador de Luke Shaw, el lateral izquierdo, y a veces chocaba con Cristiano Ronaldo. Ya los muchachos están viralizando la foto de donde Ronaldo y
Ronaldo y Almirón están ahí en la disputa de un balón. Pero ahí es donde suele jugar luego. O sea, Sí. y se acuerdan que en esa famosa nota acá, Almirón dijo, pues yo en mi club hago lo de ese ida y vuelta. Cuando dicen, la crítica es, ¿por qué no le pone? Se le sacrificaba mucho. Se le sacrifica y dicen, yo en mi club luego juego así nomás. Sí. O sea, claro, vos le preguntáis y todos van a decir, Almirón, me encantaría, Miguel va a decir, me encantaría jugar detrás de dos delanteros, luego si se puede, y que yo siempre tenga la pelota. Y me Pero parece, hoy- Daniel, que él puede ocupar el puesto de Oscar Romero. Porque Y en Oscar teoría- Romero arrancó, no recuerdo si terminó en ese puesto, cuando fue él cambiado. jugó por detrás de Totín. Exacto, casi como un media punta. Me parece Media que punta, ese puede un ser un segundo su punta. ubicación. Lo que pasa es que allí jugó en el famoso partido contra Bolivia. O sea, el partido que todos queremos que juegue Paraguay fue en la Copa América contra Bolivia. Pero lo que dijimos la vez pasada también, ya no vamos a volver a jugar contra Venezuela. Claro. O sea, entonces hay una realidad. No, nosotros no jugamos un triangular contra Bolivia y Venezuela. Si jugáramos así, o sea, siempre va a ser la 3G, 4G, lo que quiera, ¿verdad? Pero hay una realidad. Y en ese partido era Cacu, Almirón, Romero por detrás de Ábalos. Y después se da el tema de cuando lo echan al boliviano, lo metemos a Carlos González en vez de uno de los volantes, porque primero había entrado Cachorro por Villasanti, y después sale Piri para que entre Cocolizo. Pero, o sea, tranquilamente puede ser Almirón por Oscar Romero porque Cacu rindió y Cacu se entiende muy bien con Almirón. Con Almirón. Le había hecho la pregunta la última vez que charlamos con Berizzo también. Ahí hay una linda, muy buena sociedad. No es que Oscar haya jugado mal, pero... Y yo entiendo, porque si Paraguay hubiera extendido los 10 minutos iniciales a 50, 60 minutos, ahí uno diría, mira, no se lo extrañó. Pero venimos de un combo que seguramente después vamos a ir analizando para lo que ha significado entonces este combo de septiembre. Y la presencia de Almirón, paso a explicar, antes le saludo a Juanma Figueroa. Juanma, ¿cómo estás? Bien, Dani, compañeros de audiencia, saludos para todos. Epa, esa garganta que... Está tocada, ahora sí, de nuevo. ¿Son vestigios Saludos para de todos. viernes o cómo es? No. Son, el arranque no. Le metí otra vez agua y... No hubo relato ayer para decir está tocado por el No, relato. ayer estaba como la autodesignación. Estaba ahí escuchando y estaba Vos nuestro sabés que a mí Wilson. me dio la misma impresión. Epa, esa Sí, garganta- sí, esa no, gargantita. y tampoco podemos decir que gritamos fuerte que racha de sol con el VAR. Yo a veces le entiendo también a Pumpío cuando dice otra vez la última, el gol de Rodrigo y el VAR, bueno, el milimétrico, la ¿verdad? pestaña de vuelta. Pero hay que decir, a ver, el línea levantó la bandera y el VAR confirma Confirma. la posición adelantada. Es que fue muy clara para mí la posición adelantada para el asistente. Claro, en el exactamente. golpe Porque lo ve muy solo, en el golpe de vista. Exactamente. Entonces, hay que decirle, por ahí si la gente no se enteró, ayer empataron 1-1 en el Lindo Arsenérico partido, sí. Nacional Sol de América, porque además goles tempraneros, y esta jugada que estoy citando de Rodrigo fue ya en la recta final. Digo esto porque Sol viene con una racha de aquella gran jugada de Rodrigo en Villarrica, fue, ¿verdad? Sí, en Villarrica. Contra Guaireña, por eso él recordaba un poco de lo que fue ese 1-1. Y le digo a la gente que ayer, sobre la hora, cuando ayer charlábamos con Javier Díaz de Vivar, y decía, por el tema de octubre, porque a ver, es como terminó el fútbol, pero salimos de una mancha muy grande, o sea, particularmente hace 2 emisiones de Peligro de Gol dije, cuando empieza a rodar la pelota en La Paz, entre Bolivia y Colombia, va a ser muy triste, porque habrá perdido el fútbol sudamericano contra los poderosos de la Premier, porque se estará jugando como querían los ingleses. Sí. Y se terminó jugando. Como que queda todo en el olvido, decís, algunos se avivaron, vinieron, pero igual se fueron de vuelta. Los argentinos y Davinson Sánchez están entrenando ahí en Croacia para jugar la siguiente fecha, no esta. Ahora está jugando Gabriel Jesús, está jugando Miguel Almirón. Y le explicamos a la gente, ¿qué fue lo que ocurrió? La FIFA tiene la potestad de inhabilitar a los jugadores que se negaron a comparecer a sus selecciones y se quedaron con sus clubes. Allí entran los jugadores brasileños, los jugadores chilenos, a un jugador mexicano y Miguel Almirón. Entonces,
había 4 federaciones que podían decirle a la FIFA, inhabilitame a ese. Entiéndase, la APF, junto a la CBF, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, y la Federación Mexicana de Fútbol, podían decir, vamos a limitarnos a nuestro caso, para que se entienda. La APF le dijo a la FIFA, Almirón no vino porque su club no le dejó. Entonces, ¿cuál es la sanción? Terminada la ventana de la fecha FIFA, 5 días más, ese equipo no lo puede utilizar. En nuestro castellano es para arruinarle y no decir la otra palabra. Ah, vos te haces el vivo y lo quiere poner ahora. No, inclusive jugadores que disputaron con sus selecciones están jugando ahora con la Premier, para lo que significa entonces, esto es, si vos te avivas, vos no lo podés hacer jugar. ¿Qué pasó? Que, lógicamente, la APF no tiene un músculo para ir solo. Claro. Acá todos miraban de reojo a Brasil. Históricamente nunca no tuvo, porque después te voy a recordar un hecho Claro, que ya ha ocurrido. Pero no solamente por una cuestión solamente político, o sea, una cuestión política, Gerardo, sino hasta por una cuestión numérica. Nosotros tenemos un jugador de Premier, Brasil tiene 8. Sí. O sea, entonces, desde ese lado hay que dimensionar. Entonces, estaban en tratativas, Brasil era el que iba con la bandera. Es más, Brasil hasta fue selectivo. Brasil dijo, a Everton no me lo sanciones. A Everton dejarle que juegue a Richarlison. ¿Por qué? Nosotros tenemos buena relación, tan buena relación que Everton nos permitió que juegue en Tokio los Juegos Olímpicos Richarlison. Entonces, y allí uno sabe que al no ser fecha FIFA, el equipo tiene todo el derecho de decir, no, vos no te vas. Entonces, lo que dice Brasil es, no, él se portó bien conmigo, a él no le sanciones, a él déjale jugar este fin de semana. Pero a todos los otros, lo del Manchester City, lo del Manchester United, lo del Liverpool, que ninguno juegue. Estaba allí para mandarle clic, y ayer sobre la hora, las 4 federaciones dijeron, no, déjale nomás que jueguen. ¿Quién hizo el tercer gol del Manchester United de Juanma? Porque ahora veo que está 3-1. Sí, acaban de... Bruno Fernández. Ah, el otro portugués. El portugués. Ah, pues iba a ser para la película, ¿no? El hat-trick. El portugués bueno. Porque Cristiano ya estaba viejito. No, pero... Johnny hizo 2 goles. ¿Vos sabés que es un tipo que... Johnny no vaya. Johnny, 2 goles hizo. Y es cierto que el arquero... No, pero le hizo al Newcastle, ¿no? No. Pero, ahí está. ¿El partido del sueño? Para Netflix. No, todo. A ver, y la gente que seguía, porque además está relatando el Bambino Ponta. Sí. No. Esto era, parecía volver hace 15, 16 años, era. El Bambino ya está robando también. No, Así como Cristiano. Espera, o sea, yo entiendo, está bien, todo que los Pogba, los Haaland, Mbappé y eso, pero... No, es respetar, ¿no? Yo le respeto, le quiero muchísimo a Cristiano. Sí se nota, el portugués bueno. Yo le tengo a Messi y le tengo a Cristiano entre mis preferidos, pero ya está para el retiro. Él viene ahí para... No, y solo... Mirá que con su selección sigue haciendo goles. Claro, exactamente. La cronología fue 1-0 gol de Cristiano, 1-1, 2-1, y ahora veo entonces que está 3-1, ya está por terminar el partido. Yo te decía, para la película va a ser si hace el hat-trick, se lleva la pelota y todo esto, para lo que significa entonces acá, vos sabés que ya antes nosotros utilizábamos como una frase fallida lo del segundo debut. Vos sabés que el mundo habló del segundo debut, porque este sí es un segundo debut. 4-1. 4-1, ¿quién hizo ahora el gol? Lingard, Jesse Lingard. Bueno, 4-1 entonces. En algún momento un futbolista pues había declarado. Sí, por eso. Segundo debut, y por eso quedó. Y vos sabés que hoy el mundo habló del segundo debut y esto está. Ahora, volviendo a lo que le estaba comentando. ¿Por qué estas 4 federaciones ceden ante los ingleses? Sí. Porque la FIFA... Porque si los ingleses decían, espera un poco, vos vas a ser reglamentarista FIFA, yo también te voy a apelar el reglamento de tu federación FIFA, que dice que los jugadores tienen que retornar a sus respectivos países, máximo 48 horas después del partido concluido. Y estos jugadores no pueden volver 48 horas porque ellos tienen la restricción sanitaria.
Entonces dicen, espera, si ellos no van a volver 48 horas después, ¿cómo yo voy a ceder cuando vos vas a incumplir el requisito de tu pedido? ¿Se entiende? Entonces estaba medio complicado. Y allí dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vos me cedes, yo voy a trabajar con el gobierno inglés, con la Federación Inglesa y la Premier para que en octubre estos jugadores tengan un tratamiento preferencial, entonces que vengan toditos a jugar la próxima triple fecha, incluyendo a Miguel Almirón. Es más o menos la explicación del por qué. Comunicaron esto hoy en la FIFA, lo hizo oficial. Sí, lo hizo así oficial. es. Estamos en comunicación con el presidente del Olimpia, don Miguel Brunote. Don Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en minutos estará llegando el nuevo técnico del Olimpia. ¿Qué fue lo que inclinó para que Álvaro Gutiérrez sea el nuevo DT del franjeado? Y fueron 4 o 5 factores claves, ¿verdad? Nosotros, digamos, de las 10 carpetas más o menos que nos parecían más o menos, digamos, en una primera etapa quedaron 4, a esos 4 hemos entrevistado ya hablando con ellos. Y realmente lo que nos convenció con Álvaro Gutiérrez fueron primero de que, bueno, fue campeón con equipo grande, o sea, conocía perfectamente bien el manejo de equipo grande, salir campeón con equipo grande, pero también uno de los temas claves en eso es de que salió con equipo grande estando en crisis, ¿verdad? O sea, él asume el Nacional en un momento sumamente complicado en lo deportivo, en la tabla básicamente muy atrás, se recupera, logra salir campeón y lo vuelve a demostrar por una segunda vez. Entonces, digamos, ese fue uno de los temas. El segundo tema de las conversaciones, también notamos nosotros que tiene una idea muy clara en lo que quiere hacer, en lo que es la parte deportiva, en lo que es su estrategia de juego, que también a nosotros nos convenció. Nosotros creemos que es un técnico ideal para el momento que está viviendo hoy Olimpia. Puedo agregar el tema del vestuario. Es una buena persona, es una persona muy correcta, también con el plantel, con todos, o sea, una persona, digamos, que tiene un manejo también humano que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Y después que tiene las ideas sumamente claras en qué es lo que hay que hacer, repito, en un momento tan complicado como está Olimpia ahora. Presidente, no suele ser común en este contexto, más allá que todavía queda un partido más, toda una rueda, cuando se había confirmado que Landaya seguía hasta diciembre, y desde la perspectiva de Gutiérrez, más allá que bien citas, él tuvo aquel episodio donde se va Peluso, agarra y hasta levanta al equipo en los últimos 4 partidos en su primer ciclo de Nacional con el manejo de crisis. Casi siempre los técnicos que vienen aguardan para no desgastar un crédito y empezar de forma totalmente fresca el inicio de la próxima temporada. ¿Qué es lo que precipitó, si es que se puede utilizar este verbo, para que ya asuma Gutiérrez después del partido de mañana? Mira, antes que nada me gustaría aprovechar y ser de vuelta claro para que no se entienda, ¿verdad? O sea, yo particularmente y también esta comisión directiva somos fanáticos y creemos en los procesos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos en los procesos, pero también estamos convencidos de que los procesos tienen que tener etapas y cada una de esas etapas tienen que tener objetivos claros que se tienen que cumplir. O sea, acá lo que no tenemos que ser es tercos con los procesos, ¿verdad? O sea, un proceso con objetivos claros. Si se van cumpliendo las etapas y cumpliendo el objetivo, se sigue avanzando con el proceso. Pero si en ese digamos, proceso, en alguna de las etapas se ve claramente de que no se está cumpliendo el objetivo, hay que hacer el cambio que hay que hacer, aunque se salga uno de la filosofía. Quiero comenzar por ahí. El segundo tema es de que efectivamente nosotros desde el día 1 con Quique Landaida, que ustedes saben, es realmente, aparte de ser una gran persona, forma parte integral del Club Olimpia. Nosotros desde el día 1 hemos estado conversando de qué es lo mejor para el Club Olimpia. Acá no se habla qué es lo mejor para ni el entrenador o el presidente, no, acá se habla qué es lo mejor para el Club Olimpia. Y desde el día 1
nosotros estábamos convencidos de que este va a ser, digamos, ya un campeonato clausura sumamente complicado para campeonar. Sí, un campeonato en el que teníamos que puntuar, o sea, es clave de que comencemos a ganar, que se haga ese clic, que se comience a ganar. También clave para lo que es una buena preparación para lo que sería la apertura 2022, y si logramos meternos a campeonatos internacionales, que es a lo que apuntamos, que el entrenador tenga el tiempo suficiente para trabajar. Entonces, digamos, desde el día 1 estamos hablando con el profesor Landaya sobre este tema, y bueno, dentro de ese trabajo en las últimas semanas hemos tenido contacto con diferentes técnicos, y bueno, y la conversación con Álvaro Gutiérrez en ese sentido fue sumamente clara, y él coincidió con nosotros de que sabemos de que este va a ser un torneo sumamente complicado, digamos, para salir campeón, pero sí era clave, por un lado, puntuar lo antes posible, y creemos nosotros de que efectivamente el profesor Gutiérrez nos va a ayudar en eso, pero que también nos preparemos con suficiente tiempo para lo que sea la apertura, y no recién en diciembre tomar una decisión donde tenga un técnico, tenga una pretemporada, a lo mejor todavía, especialmente viniendo de afuera, no conoce suficientemente a los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo particularmente que creo que es la decisión correcta. Eso quiere decir entonces que el objetivo deportivo que se trazan directiva y cuerpo técnico es sumar la mayor cantidad de puntos en estas fechas que le va a tocar a Gutiérrez dirigir. ¿Hay algún techo como objetivo deportivo? Es decir, entrar como el primero del acumulativo, porque bien decís que lo de campeonar ya ha quedado muy, muy lejos. Conservar el puesto 3 o el 4, o sea, o es algo así muy intangible cuando se dice sumar la cantidad de puntos, o se fijan un objetivo para decir la meta deportivamente hablando de este 2021 es esta. No, mira, en el momento que nosotros nos pongamos un techo que no sea campeonar habiendo todavía posibilidades matemáticas, sería equivocado, ¿verdad? O sea, por supuesto que mientras que matemáticamente podamos, el techo es salir campeón, pero la lógica dice que eso es muy, muy difícil, por lo cual efectivamente es como vos decís, o sea, acá el objetivo es acumular los puntos suficientes para volver a entrar a Libertadores, y que en base a eso nosotros, cuando termine el campeonato, sabiendo que estamos en Libertadores, podamos prepararnos acorde a eso. El contrato es ¿por cuánto, presidente? Hasta diciembre del 22. Y independientemente a lo que ocurra en esta recta, él tendrá el respaldo de la comisión para arrancar, no de cero, pero sin que le afecte si es que no se produce el objetivo de una cantidad importante de puntos. Correcto. A eso apuntamos, ¿verdad? O sea, por eso estamos diciendo que en realidad, digamos, es como que él comienza en esta etapa como una preparación para lo que es la apertura, pero que en esa preparación, aparte de conocer a los jugadores, a conocer el esquema, a conocer el fútbol paraguayo, etcétera, etcétera, que nos lleve a tener un técnico ya totalmente compenetrado con todo el esquema cuando comience la apertura del año que viene. Por supuesto que la misión también es puntuar, pero el objetivo es, como vos decís, para nosotros, digamos, queremos aprovechar al máximo estos 2-3 meses que tenemos todavía. Presidente, el cargo que va a ocupar Quique Landaida con la presencia de Gutiérrez, ¿está confirmado ese cargo que le van a dar de gerente deportivo? Sí, él entra en la gerencia deportiva, ¿verdad? Tiene como misión principal, digamos, en esta etapa, apoyarlo al cuerpo técnico en lo que es el conocimiento de los jugadores, de los rivales, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Pero también lo del profesor Landaida, lo de Quique, viene mucho por el lado de sincronizarnos bien con lo que es la formativa. Ustedes saben de que Quique, digamos, ha sido parte clave también de todo lo que se ha logrado con los chicos, con la formativa, que hoy están viendo muy bien. Ustedes ven que en las diferentes categorías los chicos están siendo exitosos. La reserva, ni qué decir,
y Quique ha formado parte de eso, y como parte del proyecto que tiene el Club Olimpia con los chicos, también la idea es de que él nos ayuda a integrar mucho más la parte de la reserva con lo que es primera división. Entonces sí, él asume ese rol, digamos, para seguir profesionalizando la parte deportiva del Club Olimpia. Señor Bruno, discúlpeme, pero tengo que hacer indefectiblemente esta pregunta porque aquí se dice tantas cosas. En este caso, insisto, capaz que queda un poco de contramano lo que voy a preguntar. En estos casos, para estos cambios, yo no considero repentino ni nada por el estilo, pero ¿se consultó previamente a los referentes del plantel de Olimpia o eso no se estila directamente? No, el equipo de trabajo, digamos, formó parte de Quique Landaya, por supuesto, y formaron parte de varios miembros de la comisión directiva, ¿verdad? O sea, lo que nosotros hacemos dentro de ese esquema es trabajar con un equipo de trabajo. Sí se ha cambiado eso a lo mejor de años anteriores, donde digamos la presidencia era la única persona o la persona más. No, nosotros tenemos un esquema de trabajo en equipo, y dentro de ese esquema de trabajo en equipo básicamente no hay alguno de los jugadores, no están metidos los jugadores en esto. ¿Usted tuvo algún conocimiento de que no cayó bien al plantel algún planteamiento, algún sistema de trabajo del señor Landaida? No, absolutamente falso. O sea, no. Acá hay mucha telenovela que se sí, que por se eso justamente alrededor del tema Olimpia, así como se armó también con el tema de Roca. O sea, siempre hay novela mexicana que sí. Realmente lo más fácil es ir a la fuente y lo vamos a aclarar. O sea, el ambiente digamos, en ese sentido, con Quique, que repito, y si ustedes lo conocen aquí que van a entender mucho más aún, es una excelente persona. O sea, nunca hubo ningún tipo de problema de relacionamiento ni nada por el estilo. Lo que hay es un ambiente de mucha frustración en todos nosotros por la ubicación en que estamos en la tabla. O sea, realmente todos estamos peleando y de la manera que se dio cada uno de los partidos, lo que tenemos mucha frustración, tenemos mucha rabia todos, creemos que no nos merecemos estar en esa ubicación y mucho menos como Olimpia. Entonces, pero de que hay algún enojo con alguien en forma específica, eso es totalmente falso. Presidente, ayer Huracán publicaba que fueron a reclamar a la FIFA, inclusive pidiendo que Olimpia, además de abonar la deuda más los intereses y los gastos del reclamo, la inhabilitación para poder incorporar en el mercado de pases. ¿Cuál es la respuesta que tomará el club sobre este caso? No, nosotros, digamos, como también otros casos que ustedes conocen, mismo como el tema de Derlick, primero se comienza negociando, tratando de llegar a un acuerdo en base a la realidad nuestra, financiera, ¿verdad? Y bueno, después ya nos defendemos, una vez que va a FIFA, ya nos defendemos a través de FIFA. Digamos, en esta situación están muchos clubes del mundo. FIFA conoce muy bien la problemática COVID, lo que ha generado COVID en la situación financiera de todos los clubes, ¿verdad? Y en paralelo, por supuesto, nosotros buscar las formas. Ustedes saben de que hemos implementado nuevas herramientas, el tema del fideicomiso, el tema de los bonos. Estamos hablando con grupos de inversionistas afuera para conseguir los recursos. O sea, acá el tema es buscar las formas de poder paliar estos temas para poder cumplir con todo. Presidente, por último, ¿cómo le agarró esta pausa larga? Porque venía mal desde los resultados, con aquella derrota contra Sol, no estar allí en el radar de la atención, allí en ese lapso abrocharon lo de Gutiérrez. ¿Qué balance harías de esta pausa larga que tuvo Olimpia para encarar lo que va a ser esta recta, empezando mañana con el blanco y negro? Yo creo que bien, o sea, bien en el sentido, no por el tema de estar en el radar o no. Yo creo que Olimpia es increíble, aunque no juguemos o aunque juegue, no sé, la selección, siempre Olimpia está en el radar, ¿verdad? Eso hay que saberlo.
pero yo te diría en lo deportivo nos vino muy bien porque nos dio la posibilidad de recuperar varios jugadores, nos dio la posibilidad de reorganizarnos, nos dio la posibilidad de trabajar tranquilos justamente en lo que acabo de mencionar, en lo que es la parte del cuerpo técnico. Entonces, yo te diría que nos vino muy bien la pausa, especialmente para reorganizarnos. Presidente, Juanma le saluda, ¿cómo está? Siguiendo un poco el hilo de este lapso de tiempo sin trabajo que tuvieron los clubes, o sea, sin competencia oficial que tuvieron los clubes, y le quiero llevar también al tema selección paraguaya. ¿Cómo ha visto el rendimiento de la selección? Y me quedo con una frase suya, principalmente, que dijo en una de las respuestas, que no hay que ser tercos con los procesos, si no acompañan los resultados, bueno, hay que cambiar. Un poco cómo está viendo eso con relación al trabajo de Berizzo. Sí, mira, yo soy muy respetuoso en hablar o en no hablar sin tener toda la información y todos los conocimientos internos, ¿verdad? O sea, pero sí, repito, esa frase que te mencioné del tema de los procesos, yo sí creo en eso, ¿verdad? Ahora, yo puedo trabajar por el Club Olimpia porque sé internamente qué es lo que pasa. Tengo suficiente información para decirte si se logró el objetivo en tal y tal etapa, ¿verdad? Yo me imagino que lo mismo pasa en la APF. La APF tiene un objetivo, tiene un proceso armado, y ese proceso me imagino que tiene etapas, y cada etapa tiene su objetivo, y si vas cumpliendo con los objetivos, bueno, perfecto, seguí con el proceso, pero si no lo haces, si no logras el objetivo, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, acá, respondiéndote en forma directa, no cambia nada mi manera de pensar. El tema de los procesos sí tienen que tener objetivos claros, que tiene que tener el equipo que está trabajando internamente en eso, pero yo no estoy tampoco en ese proceso, yo no estoy en la interna de cuál es la idea, cuál es el proceso. Entonces sería un poco hablar de oído, y la verdad que no me gustaría hacer eso. Presidente, ahora sí, por último, ¿cómo va esta campaña que habían lanzado del hincha oficial? ¿Tienen ya algunos datos o todavía nada? Sí, la verdad que nos sobrepasó. Tenemos que ser francos, armamos 3-4 plataformas para que el hincha pueda ayudarnos con los, digamos, con los aportes. Estamos hablando de aportes desde 35.000 guaraníes, ¿verdad? Que tiene inclusive algunas ventajas como hincha oficial, pero lastimosamente tuvimos un problema tecnológico, de tecnología, donde nos sobrepasó. Nosotros en las primeras 3-4 horas tuvimos unas 26.000 entradas de hinchas olimpistas tratando de apoyar al club, y colapsó. Entonces se está trabajando ahora de ampliar esa plataforma. Hemos contratado una empresa que nos ayude a ampliar aún más, pero efectivamente en este momento está funcionando muy bien. O sea, el olimpista comprendió perfectamente que la mejor manera, digamos, ahora de apoyar al Club Olimpia es de esta forma, y le estamos dando todas las herramientas necesarias. O sea, estamos yendo bien, pero tenemos que hacer algunas correcciones en lo que son las plataformas de pago. ¿Y la asamblea ordinaria el próximo mes? Sí, nosotros estamos esperando que, digamos, a través del Ministerio de Salud podamos confirmar. Para mí es clave y muy importante de que esta asamblea se haga en forma presencial y no virtual, porque realmente me gustaría que el socio olimpista tenga la posibilidad de levantar la mano y expresar sus dudas, sus preguntas, y que podamos aclarar cualquier cosa que tenga, digamos, como duda. Entonces, yo creo que así como viene la mano el tema del COVID, ya no está tan bravo. Yo particularmente creo que en mediados de octubre vamos a tener esa autorización, y la idea sería llamar a una asamblea ordinaria ya presencial, repito, y bueno, lo vamos a estar ya anunciando en estos próximos días. Presidente, gracias por su tiempo. Abrazo a todos ustedes y buen fin de semana. Bueno, así pasaba Miguel Brunote, titular del Olimpia. Johnny, que le hizo la consulta por lo de Landaida, ya dejó esta mesa para ir rumbo al aeropuerto. Usted, yo ni al aeropuerto ya no sé lo cómo es y todo. ¿Vos sabés qué me pasó este año? Ustedes van a las canchas, ustedes van al aeropuerto. Yo sí hoy. No, pero es raro igual. Es raro, sí, es raro porque uno entra. En el aeropuerto como... principalmente hay muchas restricciones aún que uno debe respetar. Bueno, Johnny se fue, para ir a recibir a Álvaro Gutiérrez.
Ahora Nuevo técnico de Olimpia. El nuevo técnico del Olimpia. A través del WhatsApp mucha gente de Ciudad del Este me está diciendo que no está saliendo la radio. Así que por ahí sí la parte técnica, por la 107.1. Está trabajando justamente. Sí, bueno, ese detalle. ok. Entonces, si por allí nos hacen el aguante por las aplicaciones correspondientes allí entonces, pero bueno, agradecido por el tema de hoy. Estoy acá de forma totalmente provisoria. No. Porque a ver, yo sé, son los amigos del WhatsApp de Bruno de lunes a viernes, de Federico y de Ariel. Yo no acepto ese término. Por una cuestión de elección nomás. Y hoy, bueno, Federico también tuvo un contratiempo. Ahí Juanma puede manejar ese tema cuando... No, Juanma, no, pero Dani lo maneja muy bien. Para leerlo. No, el tema de la cabida, ¿verdad? Sí, pero fíjate, no, los amigos. El tema de los amigos. Pero bueno, así hablábamos con el presidente del Olimpia, que mañana va contra Libertad. Ya está Juanma acá, ya su garganta está normalizada. Claro, Fue una cuestión de arranque. De arranque nomás, Claro, sí. Viste, el arranque a veces es medio frío y te que Claro, jala y pero que parece que más que frío se sobrecalentó. Lo contrario. No es la típica del auto que hace rato no estaba y se vino un frío polar y tenés que... No, este me parece que ya entra y el motor todavía está... ¿Qué pasó acá? ¿Quién tocó esto? Más o menos parece que fue desde ese lado. Entonces... Explicó bien el presidente de Olimpia el motivo del cambio, ¿verdad? O sea, el cambio, digo, en la postura. Porque... Sí, porque, claro, a ver... Era Landaya hasta fin de año y... Esta comisión, por eso la vez pasada decía un listado, ¿verdad? Desde Garnero sigue hasta diciembre, a Gorosito viene para la Libertadores, a Landaya se queda hasta diciembre, Orteman no se mueve sin importar el resultado en el Clásico. O sea, pero, y ahí me parece que no él se dieron percató. los resultados, definitivamente, Daniel, y porque te interrumpo un poquito porque después quiero ahondar con Juanma, contigo, por sobre todo... ¿Por qué la gente mete tanto los dirigentes de fútbol y incluso de los que manejan nuestro país el tema proceso cuando aquí absolutamente no hay ningún tipo de proceso? Y bueno, no se dieron los resultados definitivamente porque, y aparte, yo honestamente no sabía cómo entrarle al presidente porque es un señor muy correcto y sé de su trabajo también y de todos los dirigentes del Olimpia. No sabía cómo entrarle en la pregunta porque yo tengo cosas que ocurrieron pero que no se sueltan del todo y así a veces nos resulta difícil también a nosotros largar todo lo que sabemos. Yo lo que digo es que él es consciente de que va pisando promesas públicas, porque si vos vas a decir, no, pues todo el resultado, no podés hablar del proceso, tenés que hablar porque el resultado casi nunca al inicio puede ser producto de un proceso. Ahí me remito a lo que decía Gorosito, o sea, no, el que viene no puede jactarse de decir esto ya es mano mía, sino más bien es mano de la dinámica del cambio. O sea, por eso siempre digo, el cambiar por cambiar solamente se justifica cuando el que está es un factor tóxico negativo. Entonces, ahí ya medio cambió decir, no, pero cuando el proceso no está dando los resultados. O sea, si yo me agarro de lo último, tengo que decir que ellos cuando dijeron, Landaida va hasta diciembre, y Landaida dirigió la vuelta contra Flamengo, dirigió contra Luque, contra Luqueño y contra Sol. Sí. Tres partidos. Por eso Landaida dijo contra Sol recién en mi partido. Ahí yo me pero, o sea, y tampoco le... Pero entonces de la dirigencia, pues en estos 3 partidos nosotros esperamos algo, y esperando ese algo dijimos que vamos hasta diciembre, pero no. Entonces, yo creo que se va adaptando también a lo que es la dinámica. Esta misma dirigencia que tuvo esa experiencia con Landaida, donde le fue bien cuando esperaban a otro técnico. A Gorosito justamente. Sí. A Gorosito, que Gorosito Sí, lo nombró en la conferencia. No, esto, o sea, tiene mucho y son conscientes. Son conscientes como también ayer en la analogía que Enrique Sánchez le hacía a Ariel, ¿verdad? De por qué no salieron a hablar. Y muchas veces en el manejo de crisis es, si salimos ahora y no estamos convencidos, ¿para qué vamos a salir? Salgamos cuando se dé el único resultado posible, para después decir, eso nunca ocurrió. Claro. Porque con todo lo que se dijo desde el domingo de noche hasta ayer, quiere decir que Paraguay, inclusive perdiendo ante Venezuela,
iba a seguir todo igual. Y no. Pero ¿por qué no se habló eso antes? O sea, cuando vos realmente es... Porque el verdadero respaldo, ¿qué es? Cuando lo decía antes. No cuando después de haber logrado algo con la forma, después acá discutimos y todo lo que quieras. Pero eso fue lo que ocurrió. Acá ya algunos amigos de Ciudad del Este dicen que ya está funciona de normalizado. vuelta. Correcto, Así que, espectacular. el reconocimiento de la gente técnica que está ahí trabajando para esto. Es muy, no sé si coincidencia, evidentemente no lo van a decir al aire o públicamente, pero se da una semana después de aquel tormentoso o aquella situación de Roque, ¿verdad? Esa casi ida a libertad. Lo de Roque fue el último día de agosto, me acuerdo, el 31. 31 y sí. No, Olimpia tuvo un agosto Fuerte, porque perdió todo lo que jugó en agosto Sí. y hasta se dio ese 31, bueno, con todo lo que el presidente Olimpia se dijo novela mexicana. Pero bueno, pero sabemos que creo que el tema de las redes, había una época donde los viejos internautas o los que llamaban a los viejos canales de esas superproductoras de Globo, Televisa y otros lugares, vos sabés que cambiaban el final de la novela. Sí. Así es. Sí, o sea, sí. Juanma me mira así medio porque más No, es cierto, es Gerardo me cierto. da la derecha. Sí. O sea, vos sabés que el guionista decía, bueno, va a ocurrir esto. Sí. Y la gente se encariñaba con el personaje Sí. o le odiaba libretaba un final, pero a mitad de y camino. después, cambiaba todo. No, y eso ocurre con las grandes producciones. No, ahora tipo, hoy ya está todo Netflixado, entonces se graba desde el episodio 1 hasta el episodio final y después se lanza de una, aunque ahora ya cambiaron un poco ese mecanismo, sino que era semana tras semana. Entonces, allí era el guionista desde su independencia creativa, decía, bueno, ¿sabes qué? Este protagonista no puede morir. ¿verdad? El final va a ser, bueno, este protagonista muere o este protagonista se casa con... Y había y se levantaba la gente y llamaba al canal, llamaba a la productora, no, ¿cómo es? Y tuvieron que cambiar. Ya que el presidente de la Olimpia mencionó, Sí. yo creo que más o menos eso fue lo que ocurrió en esa jornada del 31 de agosto. Primera pausa, Malu. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos especialmente para vos. Solicita hoy una tarjeta, préstamo o abrí tu cuenta Visión Mujer con beneficios para hacer lo que te gusta. Entérate ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Tu Quiniela TET, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TET. Tu Quiniela TET, jugar legal, jare cobrata catuete. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 5 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más, o llamanos al 418-0146. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-410. Reiva te cuida. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96, el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:24. Repetimos, ayer 1-1, arrancó una nueva fecha, arrancó la penúltima de la primera rueda. Ah, claro. Un arranque frenético, Daniel. Al minuto el gol de Sol, con un tiro libre ejecutado desde aproximadamente 60 metros por parte de Víctor Ayala. Puso la pelota, pero con una... ¿Cómo giró esa pelota, verdad? La curva sí, que le dio. Con una precisión y con una velocidad terrible. Tenés que pegarle bien de esa manera. Vino bien Ayala, del fútbol argentino. Sí, está bien. Y en un puesto... Es el líder, es el que lleva la voz cantante en ese medio campo que se está afirmando en Sol de América, por sobre todo porque tiene mucha fuerza, mucha entrega ese equipo. Y después la reacción con lo de el otro Ayala, Brian, poco acostumbrado, creo que ha de ser, si no es el primero, ha de ser el segundo que marca con golpe de cabeza, porque él, la especialidad que él maneja es en los tiros de media distancia, pero era imposible para el arquero porque era de sobrepique, esa pelota es venenosa. Cuando le entra una acción colectiva muy interesante sobre el minuto 7, un arranque espectacular y después
Se queda Y con- hoy dos partidos. Hoy dos partidos. Primero a las 6. Lindo Luqueño River. ¿Qué tema? Este es el manejo. Porque no puede ser que porque entró tarde o no trataron este tema de la gente en el Feliciano Cáceres. Un solo sector. Hoy no va a haber gente. Hoy no, va a haber No, gente. no, no. No, digo esto porque, a ver, es como que todo el mundo sabía cuándo iba a jugar Luqueño. Sí. Todo el mundo sabía que en la fecha pasada volvió la gente. Y no puede ser, o sea, que vamos a analizar eso en la próxima reunión. O sea, a mí me recuerda un poco lo que la sanción de Jan. Porque es como que, y vamos a ver, ¿sabes qué? Ya hay demasiado elementos para que no hagamos lo que no. Pero tampoco vamos a darle, o sea, la celeridad, entre comillas, que hubo para la sanción de Jan. ¿Por qué digo celeridad? Porque si no era la semana anterior, para este partido, tenía que ser para el Cerro Guaraní. Y ahí ardía Troya. No, pero Entonces dije, en no, hora- este en hora ahora, fue- mientras que lo de Luqueño y el pedido, ese vamos a analizar después. Yo no sé cuál va a ser el siguiente partido de Luqueño de local, porque ayer también confirmaron las siguientes dos fechas. Claro, y De la- hoy en 8 es el gran partido Cerro Porteño Guaraní, Sí. un sábado. Pero, digo nomás, ¿qué es lo que tanto va a cambiar para decir que no, eso vamos a tratar, salvo que haya entrado No. tarde el pedido de Luqueño? No, pasa que están en obras también. No, por eso. No, sabemos No. lo que el Feliciano Cáceres se juega allí porque no había gente. Claro. Entonces, digo nomás el tema de la inacción de la dirigencia de los Sí. clubes. o de Dejar la todo a asociación. último momento, dejar todo así, veremos, porque a propósito de la celeridad con que trabajó el Tribunal de Justicia Deportiva, enhorabuena. No por, yo particularmente voy a marcar... ¿Que por lo de Jan? Lo de No, Jan. pero ahí no fue- yo no te digo celeridad para este partido, No, te digo, porque siempre suelen dilatar al máximo todo, Pero dilataron. todos los casos. Pero dilataron, o vamos a decir que fue coincidencia que justo haya tocado. Porque si vos Pero decís, ¿en qué aparte, partido que para había mí una particularmente, sanción? aparte no se imponía lo de esa sanción. No, pero a ver, No, otra yo creo cosa. que Por eso, Yo te apartando digo, ese, Juanma, el Cerro. ese gran detalle, Ahora, o sea, si yo te digo, Juanma, te mandaste una maca, tenés que cumplir. Claro. ¿En cuál? Y claro. Era este el partido. Obvio, es que de hecho los hinchas del Cerro No, no, festejaron eso justamente. pero a partir de ahora que actúe siempre con celeridad, entonces el Tribunal No, de no, Justicia pero Deportiva. eso yo Pero eso que te digo, Gerardo, no, es que vos le sino que prendo hubo- vela a cualquier santo, A ver, porque yo cuando a dije veces termina el campeonato ya y todavía no se definió tres puntos. pero por eso, yo cuando dije celeridad es en función a la siguiente semana. Claro. Pero si voy a hablar, No, el, pero- el caso este fue... Yo la- adosé nomás eso. No, por eso, el caso fue, te iba a decir que fue selectividad, para no decir entonces, porque ocurrió en la fecha 5, ¿esta cuál fecha es? La octava. La 8, La octava. Octava. o sea, pasó la 6, pasó la 7. Con parate en el medio. Por eso, no se jugó un fin de semana por eso, o sea, por eso nomás. Claro, fue como para que darle también a Guaraní y para que Cerro también no quede muy conforme. porque ¿verdad? a ver, también Guaraní ya iba a ser excesivo, entre comillas, de toda la guerra deportiva del premio, si es que justo le tocaba un partido que era contra ellos. Cuando ellos lo de Bobadilla, le había tocado, sí, un mazazo. La gente sabe cuál era la postura de aquella jornada de cuando estábamos ahí entre Pan Dulce y Sidra. Sí, en el Feliciano Cáceres. Sí, era... No, No, o en el Defensores fue. el partido. No, el Feliciano El Feliciano Cáceres. Y pudo jugar en el defensor del Chaco. el Claro, partido lo contra dejaron Rusia. jugar La hasta final, el No, sí. por eso, final entonces y todo, ahí error penal y todo. Pero eso en materia de lo de la gente. Pero y después no, juega... aparte no es de extrañar, porque en otro tiempo, por ejemplo, le suspenden por 3 meses a un determinado jugador o dirigente y lo suspende en plenas vacaciones. Ya, antes hacían eso. Sí. Que después por eso tuvieron Y que no, decir, no, vamos no, a poner no, no partido. tiene gracia Vamos a poner partido. Y después, plato de fondo, Guaraní recibe A Guaireña. a Guaireña. O sea, estamos hablando del En puntero. Dos Bocas, sí. Estamos hablando Sí, del no, no. puntero, entonces... Que de no sumar de a 3 igual se va a mantener puntero al término. Estamos en comunicación con el vicepresidente del Esportivo Luqueño, Juan Daniel Cáceres. Juan Darío. Juan Darío Cáceres. Juan Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, la expectativa para el partido de hoy, acá nos preguntábamos si metieron tarde el pedido, si la APF decidió tratar después esto de la posibilidad que había que entre gente en un sector específico de Feliciano Cáceres para el partido de hoy contra River.
Realmente hicimos un gran esfuerzo para que esto se habilite, ¿verdad? Vinieron ayer la gente de la inspección de cancha, los ingenieros de la APF, y tenía que resolver el tema el consejo de la APF, ¿verdad? No pudieron reunirse y entonces para la próxima reunión estarían aprobando esto porque ya no hay inconvenientes en ese sector de la estructura ni nada de eso en la gradería. Así que el próximo partido que seamos local sería contra Sol de América, la segunda fecha la segunda rueda, ¿verdad? Ahora, señor Cáceres, partido con Cerro, sí, después con Sol acá. Señor Cáceres, y sí. el sector de plateas no tiene ningún tipo de inconvenientes. No, tiene también porque... ¿También? En su totalidad del estadio entonces tiene que... Y sí, pero no son graves los problemas. Por ejemplo, la platea tienen esos letreros enormes que ofrecen mucha resistencia al viento, ¿verdad? Y entonces vibra mucho. Aparte que agujerearon para poner los caños y el soporte. Eso hace que el agua entre dentro de el hormigón armado, ¿verdad? Y ocasiona los problemas, pero no son graves. Son de corto, o sea, el trabajo es relativamente corto, ¿verdad? Si uno tiene el dinero necesario, se podría arreglar todas esas partes muy rápidamente, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar por todos los medios, de que el estadio, por lo menos a fin de año o el año que viene para el torneo, ya esté gran parte habilitado. ¿Cuál es el sector que pidieron para que se les habilite? El sector sur. El sector sur es la que está encima de los vestuarios, de los 4 vestuarios que están ahí, ¿verdad? El sector donde históricamente iban los visitantes. Exactamente. Claro. Y ese justamente fue el problema que esa grada, sobre todo una vez un partido contra Cerro, arrancaron todos los asientos de plástico que tenía. Entonces nosotros estábamos como presidente del club, optamos por sacar todo eso plástico y ya quedaron los agujeros de los tornillos, ¿verdad? Ese año nos retiramos del club, ya después de 12 años de gestión, y quedaron esos agujeros que no fueron tapados a tiempo y ocasionaron todos estos problemas. ¿Cuál es la capacidad de ese sector y si se les habilita con este tema de 5.000 personas en ese sector? Entonces, si se les habilita, podrían albergar hasta 1.000 personas. 1.000 personas, sí, 1.000 personas. Y por lo que mencionás, el pedido a la APF ya entró tarde porque sabían que no iba a haber una reunión inmediata según los plazos, o entienden que tenían para tratar si es que querían de forma urgente habilitar para este partido. No, la verdad que todo gira alrededor de la parte económica, ¿verdad? Nosotros acá el presidente consiguió un dinero particular y un poco tarde ya, ¿verdad?, para comenzar los trabajos, y creíamos sinceramente que íbamos a terminar totalmente en fecha para habilitar y tener el público este partido trascendental que tenemos hoy con el River Plate, ¿verdad? Así que lamentablemente a pesar de la buena predisposición de los ingenieros, toda la gente que vinieron, la APF no habilitó, ¿verdad? Así que vamos a esperar que para el segundo partido esto esté habilitado. Pero perdón, o sea, no se habilitó porque no se trató, no es que encontraron una falla a las mejoras que hicieron. No. Ya el propio ¿cómo se llaman? Los ingenieros de la APF son los que vinieron a inspeccionar, ¿verdad?, con las explicaciones de los técnicos, también de la APF, y vieron todo in situ, ¿verdad?, que todos los trabajos que se hicieron, y bueno, como fue el consejo de la APF la que había inhabilitado el estadio hace más de 3 años, sí. Entonces el propio consejo el que tenía que volver a habilitar esto. Y no hubo caso de que se reúnan en forma extraordinaria para habilitarnos, y bueno,
¿Qué le vamos a hacer? Entonces, hubiera sido fantástico porque todo el pueblo luqueño estaba preparado. Eso. ¿Cómo? No, por eso te digo, uno sabe lo que es el fervor de la gente de Luque para volver a ver a su gente, más porque la vez pasada les tocó de visitante y que la organización del equipo local dijo, acá solamente a los locales. Entonces, la parte técnica ya tienen aprobada. Lo que impidió es que el Consejo no se quiso reunir, aunque sea de carácter urgente, para habilitarles por eso. O sea, ya recién para el siguiente partido van a poder tener gente allí en el Feliciano Cáceres. Sí, el ingeniero Gavilán, el que está haciendo el trabajo técnico, ¿verdad? Es el ingeniero de la APF que controla los estadios, la estructura, un técnico avisado en estructuras de hormigón armado, ¿verdad? En curación del hormigón armado que está deteriorado. Y le agradecemos muchísimo el esfuerzo que hizo también él para tratar de ayudarnos y que el estadio se habilite, ¿verdad? Y bueno, no pudo ser la próxima console, pero realmente toda la gente de Luque estaba esperando hasta el último momento para por lo menos esas 1,000 personas ingresar, los socios, prioridad los socios y el resto la gente que se estaban preparando para comprar entradas para ingresar al estadio para este partido. Ahora, señor Cáceres, por último, ¿cómo, pasando a otro punto, en qué punto está esta situación de la cesión del Chiquirito a una empresa privada? Y eso se enfrió un poco porque acá hubo un poco de resistencia, ceder, no se dan cuenta, no se dieron cuenta de la gran ventaja que iba a tener el club en la parte económica y en la parte de que iba a quedar después de 25 años todo un complejo, todo un shopping de primer mundo iba a quedar acá, ¿verdad? Y aparte del dinero importante que iba a recibir el club, con ese dinero nosotros pensábamos arreglar todo el estadio, que hace 3 años que está en una situación que está clausurado, ¿verdad? Entonces hubiera sido fantástico. Y algunos medios acá, mala gente, bueno, entonces ustedes saben que el capital es cobarde cuando hay problemas, pero está latente, no está descartado, ¿verdad? No está desechado por completo. ¿Cómo? Si no está desechado por completo esa opción. No está descartada, no. Y en cualquier momento puede decir no, si no el Grupo Pueblo puede surgir otro. Porque Luque, el Deportivo Luqueño es el corazón de Luque, una ciudad de casi 500,000 habitantes. Ahora mismo la Municipalidad de Luque nos va a ceder un terreno de 7 hectáreas acá, muy cercano al predio del Deportivo Luqueño, y con eso sí se podría un futuro cercano hacer una ciudad deportiva que mucho necesita esta gran institución, porque tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos el vóley, que Luque es una potencia en vóley, ¿verdad? Campeón, salió del torneo paraguayo. Tenemos también el básquetbol, vóley salón, toda la disciplina. El rugby también, sí. El rugby, Luque, que fue también campeón. Una ciudad muy deportiva de Luque. Y lamentablemente acá también las autoridades locales ceden terreno importante, por ejemplo el predio del Club Libertad, que está en uno de los mejores lugares de la ciudad de Luque, y al club, que es el sentimiento de esta comunidad. Ahora sí se están poniendo las pilas ellos también de tal manera a ceder este gran predio para todas las disciplinas luqueñas y para que el club tenga para sus divisiones inferiores, que es una cantera increíble lo que tiene este club, ¿verdad? 34 clubes de la Liga Luqueña, ¿verdad? Que son prácticamente proveedores permanentes de grandes jugadores del fútbol paraguayo, ¿verdad? Así que ahí vamos a hacer un convenio también con la Liga Luqueña, una vez que tengamos tengamos el terreno, ¿verdad? Y un convenio con la Liga Luqueña, como hacíamos antes, de tal manera que los mejores valores de cada club vengan primero al Deportivo Luqueño
de tal manera que nuestro querido Club Deportivo Luqueño sea nuevamente la cantera inagotable del fútbol paraguayo. Ese es el sueño que tenemos todos, ¿verdad? Y imagínense ustedes que el último gran jugador que salió acá del Luqueño fue Cáceres Cañete, de mi época, hace más de 25 años te habla bien. Pues Cáceres después nos surgió casi en esa época los últimos grandes jugadores, Pablo Aguilar, que está hasta ahora brillando en el fútbol mexicano, Cáceres Cañete, y ahí terminó, ¿verdad? Entonces ahora tenemos en nuestra formativa el selectivo sub-19, ya están brillando con luces propias muchos valores que el próximo año ya van a estar luciendo en la primera división. Juan Darío, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? No, al contrario, cuando gusten. Así pasaba Juan Darío Cáceres, actual vicepresidente del Sportivo Luqueño, anda más en otra época, y confirmando, a ver, esta sensación. La APF, ¿verdad? Claro, porque, a ver, ¿en cuántas ocasiones se reúnen? A ver, porque la reunión, y más en esta época donde lo presencial no es tan importante. Digo esto porque además se trata de una de las aficiones más apasionadas con su gente. Sí, totalmente. Y es más, fíjate el fixture, Juanma Gerardo. Recién en octubre Luqueño volverá a jugar en su cancha. Sí, porque tiene 2 de visitante. Va dos porque, a ver, va la siguiente, ¿contra quién? No, tenés ahí el fixture. Y la primera fecha de la revancha, me acuerdo que le toca Cerro. Porque fue el partido donde Jan fue gran figura en el 0-0. O sea, le toca 2 de seguido de visitante y recordaba contra Sol. Entonces vos decís, este fin de semana era el partido. Después y bueno, uno dice... Va a Villarrica la última fecha de la primera rueda. Por eso, o sea, y uno sabe que esto es día a día, o sea, creo que Sequera dijo luna de miel con este tema de los números, o sea, nadie tiene certeza de nada, pero, o sea, porque una cosa hubiera sido sin ni siquiera, o sea, porque si yo soy miembro del consejo voy a decir, ¿para qué me voy a reunir si todavía no hay reporte? Pero acá se dice, no, el ingeniero de la APF ya vino. O sea, si tu parte técnica dijo, no, ya está todo bien, era un formalismo. Sí. Y digo, o sea, me imagino a esos 1000 hinchas, porque a ver, convengamos, más allá de este 20%, ¿cuántos equipos tienen la capacidad de completar? De completar para que la gente vaya. Sí. Y Luqueño es uno de ellos. Me acuerdo que en ese partido contra Libertad, sí. querían ir y Libertad dijo, no, no está acá solamente para los locales, para los nuestros. Entonces, es una pena y acá, o sea, también por otro lado, habla un poco del músculo político que ha perdido Luqueño. Y en otras épocas, ¿sabe qué? Sí. Era la inversa, pero de la mala forma, decir, ¿verdad? Un telefonazo y ya, sí, pero ahora... Nuestro amigo. Claro, al haber tanta confusión... Ayúdale, pues. Acá decíamos entonces... pero no en ese sentido, sino que acá, lo que decía Cáceres es, vino el técnico de la... No, yo te digo en otro tiempo. No, por eso, o sea, acá no es, en otra época es sin estar habilitado o sin estar en condiciones lo habilitaban, ¿verdad? Pero acá entonces, una pena en función a la gente de Luque, ¿eh? Porque además, los puntos en juego, ¿eh? No, yo vi un partido que es importantísimo. Sí. Contra River y están ahí los dos abajo. Lo que va a ser, ¿quién va para ese partido? Vamos a ver. ¿Vos no estás, Juan? Yo hago el relato. Ah, no, por eso no. Sí. Entonces, la garganta hay que cuidar, entonces... No, está remojo ahora la garganta. No, está bien ahora. Sí, este partido de muchos goles. Sí, ojalá que sí. Luqueño... Y de mucha emoción. No, y además estamos... Va Nelson en el... Vamos a desempolvar... Nelson, que ayer estuvo en el comentario, creo, ¿verdad? Con Wilson ahí en el 1-1. Y vamos a ir desempolvando el tema del promedio, de cómo esté. Bueno, partido donde 2 equipos que están muy comprometidos se enfrentan con el Feliciano Cáceres sin gente. A diferencia de Guaraní, donde hoy seguramente la... Perdón, Dani, Gerardo, audiencia, porque hay una información que viene desde Brasil, no sé si lo desarrollamos después.
¿O lo desarrollamos ahora? Depende. No, que tiene que ver con Cerro Porteño y Mateus principalmente. Epa. Bueno, hacemos la pausa. Sí, Después sí. No es que solamente ya tiraste entonces que se trata de Cerro, Mateus, y luego lo desarrolla Juanma, el punto. Además de lo futbolístico, de un Cerro Porteño entonces que mañana irá con varias bajas a la ciudad de Itagua. Sí, señor. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar, con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Luxor Appliance, productos para tu día a día, calidad y tecnología para tus necesidades, durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción, productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Llegó Inverfin Muebles para equipar tu hogar. En Inverfin Muebles tenés todo para amoblar tu hogar a los mejores precios. Encontrá la mejor línea de somiers con 2 almohadones y un edredón de regalo. También roperos en todas las medidas y colores, con armado gratis. Visita tu sucursal de Inverfin o llamanos al 021-288-3000. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100, opción 6, o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respaldo a su inversión.
Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Treble, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Treble, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hierropar, ahora somos importadores de Acero de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Gran feria liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Aprovechen los descuentos únicos e imperdibles. Las mejores marcas en griferías, piletas de acero inoxidable, termocalefones, duchas eléctricas, caños de PVC y accesorios. Encontralos en los 4 locales: Showroom San Lorenzo, Laurel, Capiatá, Ruta 2, kilómetro 17,5, Capiatá, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada, y Lomapitá, Ruta Transchaco, kilómetro 12,5. Gran feria, liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos Sanitarios. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:52 minutos en todo el país. Hoy versión reducida del Super Sábado por diferentes motivos. La gente que arrancó a las 11:30 dirá, bueno, pero allí estaba sentado Johnny. Bueno, Johnny está en el aeropuerto Silvio Pettirossi esperando a Álvaro Gutiérrez, nuevo director técnico del Olimpia, que mañana irá al Defensores del Chaco, uno supone. Miren, mira hasta eso cómo cambió, ¿verdad? El tema de la pandemia y el tratamiento. ¿Se acuerdan cuando acá vino Gorosito y decía, no, va a venir nomás en su auto, después tiene que hacer su aislamiento, su cuarentena? Claro. Bueno, va a estar seguramente en el Defensor del Chaco para mirar cómo se mueven sus nuevos pupilos. Sí, con su cuerpo técnico. Algo que no se hace hace rato, ¿verdad? Yo recuerdo Subeldía fue el que iba y anotaba en la planilla cuando vino a dirigir Cerro, después el técnico de Guaraní. El argentino Aconzábal, ¿era? Sí, Aconzábal. Y Aconzábal poncharon ahí. Justo el camarógrafo ahí. Tenía una caligrafía. Mostró Beto de la Cruz, Bartomeu. No. Sin actitud. Pero, no, llega ahí, o sea, yo creo que le van a decir, profe, anda mirando mal el partido. Mira que es todo un tema de todo el fútbol con poca gente. Superpower físico. Yo cuando veo así a la toma de la previa, especialmente lo de la selección, ¿verdad? Cuando veo así, especialmente las parejas, ¿verdad? Uno dice, supone, la pareja, ¿verdad? Y mira si lo que le pasó al amigo de Ecuador, ¿te acordás que le poncharon? No, por eso. Sí. Y viste que antes cuando hay 20.000 personas es más complicado, ¿verdad? Y digo así, no, justo la cámara me agarró a mí, que estaba de este lado, y le agarró a ella, que yo ni sé quién es, ¿verdad? Y bueno, hubo una charla casual. Pero viste que hoy a ser todo espaciado. Vos veis y me pasaba en la previa del partido, de los 2 partidos de Paraguay en el Defensor del Chaco, cuando estaban ahí ponchados y decía, bueno, esperemos que sea, ¿cómo dicen los chicos? El tema oficial, ¿verdad? Que sea la pareja, pues llega a ser otro y bueno, arde Troya. No hay tapabocas que te pueda salvar. No, ¿verdad? Pasa que, pero le pasó a un hincha del Barcelona de Guayaquil, le había pasado. Por eso te digo, pero a nivel local te estoy diciendo. No, a nivel local hasta ahora no tenemos. No hay caso, ¿verdad? Hay casos de bromas, pero de chicos que estaban detrás de la pareja punchada. Ok. Pero todo así a nivel... Todo a nivel jocoso. Ok. Nada. Bueno, entonces, seguramente hoy en un sector de mayor privacidad, Gutiérrez va a estar... Igual Johnny acá antes de irse lo tiró su bomba con el tema de la Premier, que Ronaldo... hasta le pegó al Bambino, pues. Sí, ¿no? El ligó de paso al Bambino. Porque, no más allá de eso, pero se instaló el tema de los cantitos y todo eso, porque coincide
coincide en la época cuando Fox, mira hasta qué cambio, estamos hablando ya de un canal prácticamente desierto. Sí. Yo no sé. Increíble lo dejado que se hace. No, pero es que está porque no se puede cerrar nomás por una cuestión de logística. Es más, ¿te acuerdas que antes siempre el zapping era Fox y ESPN? Sí. En ese orden. Claro, por el porque tema de la está Copa el debate y Libertadores. todo. No, y por el tema de la Copa Libertadores de América. Y yo creo que ya la gente que hace zapping se mueve en los ESPN nomás. Sí, Sí. directamente. Pero, o sea, de 1, 2, 3, 4 y después sube, ya no va a Fox. Solamente vamos a Fox cuando le toca a un equipo paraguayo jugar y mandan la señal, o sea, mandan el partido a esa señal. Pero además, en mi caso, también genera un cachito de nostalgia, porque esa es la época donde estaba mi paisano Park Sí. jugando. Y hoy cuando Pon le decía Carucha Almirón, yo me río porque, por ejemplo, a Par le ponía Nido de Carancho. Pues tenía un pelo así. Sí, y sí. bueno, y es un poco esa época cuando empezaba a meterse la Premier a esta nueva generación, allá por el 2005, 2006, y bueno, que hoy se viralizó, por eso inclusive creo que es tendencia lo del Bambino, lo de Cristiano, Sí, estuve viendo. el tema de Ay, rememorar aquella época hasta con la gráfica que tenía y lo que hoy ya es otro salto, bueno, pero con el mismo Anoche, protagonista. Dani, en medio de la jornada ahí en casa, a la noche, estuve viendo que en Inglaterra no transmiten los partidos en ciertos horarios, sábado y domingo. Este horario. No transmiten. No. Por eso decían que no iban a ver, o sea, solamente los que iban al estadio iban a ver ese partido. O el famoso piratier. Claro, el pirata. Claro, o sea, y eso la vez pasada, por eso cuando Bruno me decía, yo pensé que el enfoque era que iba a haber una especie de apagón a nivel afuera, y no. Pero eso, ya que lo toca y queda pendiente lo de, Sí, lo sí, de está, Mateus está. y lo de Cerro. Lo que significa, Maluque, para explicar el tema del apagón. Y por eso yo, en ese tipo de casos, uno realmente se saca el sombrero a la cultura futbolera que tienen los ingleses. Porque eso es algo ya de muchos años. Allá por el 60 dijeron, ¿cuál es el horario por excelencia del fútbol en nuestro país? Y dijeron, sábado a las 3 de la tarde. Sábado a las 3 de la tarde. Fútbol es sábado a las 3 de la tarde. Termina el partido y bueno, para la gente que no es muy futbolera, bueno, es su hora del té, lo que sea, y todo, y bueno. Pero sábado a las 3 de la tarde es hora de fútbol. Y cuando hablo de hora de fútbol, te estoy hablando de una época donde no existía la Premier, existía la primera división. Sí. O sea, el fútbol concebido de las 4 divisiones de Inglaterra. Entonces dijeron, cuando empieza lo de la televisión, y dijeron, no, si nosotros llegamos a mostrar, por ejemplo, en televisión o en el bar de la esquina, un Manchester United-Liverpool, un partido fuerte, ¿verdad? Te cito el clásico de ese país. Yo que soy el hincha del Oxford, o del Exton, o del Wimbledon, de la segunda, tercera o cuarta división, mis chicos ya no van a querer acompañarme a ver a mi equipo a la cancha porque va a querer quedarse a ver la tele. Entonces ellos tienen una ley, tradición de a esa hora, los sábados desde las 2:30 hasta las 5. Era 14:45 a 17:45. Sí. En esas 3 horas no se puede transmitir No fútbol. se transmite, increíble. Y lo que pasa, y siempre contamos, los partidos que nosotros vemos acá, no ven los ingleses. O sea, parece muy loco, ¿verdad? Pero es lo que ocurre. O sea, vos afuera ves lo que ellos no ven. Por eso en la tabla de repartija de dinero hay una categoría donde es partidos transmitidos. Y vos vas a decir, espera, pero si ellos transmiten, yo puedo ver los 10 partidos de la Premier, ¿cómo que partidos transmitidos? No. Para la televisión inglesa no van todos los partidos. Por eso, entonces, ¿sabes cuál es un buen ejercicio, Juanma? Fíjate a qué hora juegan todo lo de la Championship, todo lo de la tercera división donde está Sunderland. Algo que te gustó mucho después del documental de Netflix. Toditos juegan a esta hora.
el sábado a las 3 de la tarde de ellos, que para nosotros ahora, con este horario de invierno, es a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó? Que se da lo del retorno de Cristiano. Si ellos hubieran sabido que Cristiano retornaba en el partido contra Newcastle, capaz este partido te lo ponían al de las 7 de la mañana, que acá para nosotros, ¿verdad? O que te hacían jugar domingo. Pero el espíritu es, esa es la hora del fútbol, sí. Pero del fútbol de ascenso, de segunda, de tercera división. Entonces que no se vea eso. O sea, y después dirás, pero ¿sabes qué? Es una regla muy desfasada. Claro, hoy prohibiendo. Por eso te decía, el Piratielli hoy se hizo sentir muchísimo en Inglaterra, porque todos querían ver, y en teoría solamente la gente que estuvo en Old Trafford, en toda Inglaterra, fue la única que vio lo que nosotros acá ya vimos 80 veces, ¿verdad? Claro. Cómo Almirón hacía el ida y vuelta, cómo Ronaldo hizo sus 2 primeros goles, pero eso es lo que ocurre, y me parece que con esto de Ronaldo mucha gente se enteró de esta ley. Sí, no, a mí me sorprendió lo anoche, incluso es algo que está desde los años 60, Dani. Por eso no, y allí se puso. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo hizo su segundo retorno, es único, por eso viste, ellos tienen grillas y esos partidos para el mercado local no suele ir. Imagínate si se llega a hacer eso acá. Daniel, quería recordarles nada más, por ejemplo, en otro tiempo, ya que estabas tocando esos aspectos, esos detalles. En nuestro fútbol, antes de que llegue la televisión es nuevita aquí, los sábados era exclusivo de la primera B, que hoy día es la intermedia, los sábados a la tarde, todos para ver en los barrios a los certámenes de la B. Incluso las radios que cubrían transmisiones iban con su equipo 1, como decimos ahora. Y el domingo era en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, era exclusividad. Todos los partidos en ese horario, no importaba el calor de 40 grados, era otro tiempo definitivamente. Vos sabés que yo recuerdo esa jornada porque todavía era mi época, mi primer año de cancha, íbamos con abuelo. Era un clásico. Y cuando eso era la radio, y ahí es donde... Era almorzar, almorzar, que es el receptor grande. El grande. Hoy puedo decir, no, yo estoy escuchando por mi cel. No, por eso. Abuelo tenía una radio, no voy a decir la marca, pero de color rojo. Y tuvo durante algunos años. Aficionados iban con un aparato enorme que cargaba al hombro. Y dentro de la cancha estaba el vendedor también de radio y vendía pilas. Ya más cercano, pero más cercano. Claro, y además el vendedor de radio se impone cuando se prohíbe. Claro, y ese era llevar ya las chiquitas. Claro, y ese era el ejemplo de el famoso nada que te prohibían de meter. Antes, en la década del 70, donde yo particularmente empiezo a ir a la cancha, la gente cargaba con enormes radios y era es que, Gerardo, no existía el concepto del portátil. Entonces se llevaba lo que estaba en casa para seguir escuchando lo que se decía. Ya, mira, atrás, ahí, viste, esto es lo que yo hace rato, mira, hay vuelos había así. Sí. Mira, ahí... Eso es una imagen en el aeropuerto. Claro, y eso quiere decir que Johnny ya está allí. Está. En el aeropuerto y hacemos el primer contacto. 13:40 Montevideo. Ya llegó. En tierra. Ya llegó. 12:49 se esperaba. Así que llegó ya hace 15 minutos. Entonces el técnico Gutiérrez está haciendo migraciones. Los papeles. Claro, Johnny, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. ABC Cardinal, ABC TV, aquí con Pablo Pérez, con Diego Peralvo, el equipo de ABC TV. Estoy con mi querido Daniel, voy a bajar, es antitelevisivo, pero lo hago de esta forma porque teníamos la información que llegaba a 13:40, pero ahora ya marca 12:49 en tierra, así que el técnico de Olimpia está llegando a nuestra ciudad capital. Olimpia está llegando a nuestra ciudad capital con todo su cuerpo técnico, con Picún como ayudante principal, el preparador físico Marcelo Yarruso. En su momento fuera PF de Gustavo Benítez, ya conoce Olimpia, ya conoce la exigencia de la institución de Cana, así que Olimpia va a tener un técnico muy conocedor de la materia, el hecho de cómo se trabaja,
hubo un pequeño movimiento. Allí ya vemos a dos representantes del Olimpia que vienen para recibir al cuerpo técnico del profesor Gutiérrez, que llega hoy. Mañana estará en el Defensor del Chaco con el PCR negativo, ya habilitado para firmar su contrato, ser presentado y de esa manera empezar a trabajar la próxima semana, y tiene el primer desafío por Copa Paraguay. Veremos si va a dirigir ese partido en el Arsenio Orico el próximo miércoles a las 19:45, el partido por Copa Paraguay entre Olimpia y el conjunto del Cristóbal Colón, mi querido Daniel. No sé si él llegó a desarrollar lo que él, dijo. Johnny hizo mención a un pedido que hizo Gutiérrez para aceptar el desafío, Johnny. Exactamente. El pedido principal es tratar de estar al día con el plantel, tratar de mimar en el aspecto económico al grupo, y de esa manera exigir también, porque este es un cuerpo técnico muy exigente. Va a pedir o en este caso pidió a la directiva tratar de estar al día. Ayer hubo pago de sueldo, de premio. La idea del cuerpo técnico, por supuesto, la directiva que está de acuerdo es tratar de estar lo más cercano posible al plantel, tenerlo bien en la parte económica, luchar por el campeonato, si bien es muy difícil a esta altura, pero no imposible, matemáticamente, así como lo decía el presidente, está allí la posibilidad de luchar por el campeonato e ingresar a la Copa Libertadores de América. ¿Hay alguna confirmación de que va a hablar allí, o el famoso estamos pescando, si por ahí se tienen las primeras declaraciones de Gutiérrez, Johnny? Estamos pescando, mi querido Daniel. Veremos si podemos tener por lo menos contacto con alguien de su cuerpo técnico, o en todo caso ya directamente el próximo lunes a las 13 aproximadamente sería la presentación de Álvaro Gutiérrez como nuevo técnico del Olimpia. Repito, viene con todo su cuerpo técnico, PCR negativo, mañana Defensor del Chaco, lunes presentación e inmediatamente a trabajar con el grupo principal. Y Quique Landaida, que estará muy cerca, la gerencia deportiva le va a brindar la posibilidad de estar cerca del cuerpo técnico, de brindarle informaciones de las inferiores, de los rivales, porque el técnico Landaida conoce muy bien, entonces va a tener muy de cerca al que mañana va a dirigir su último partido en Olimpia, digo bien, en el campeonato clausura, con un grupo de profesionales que también estará allí muy de cerca, como Luis Alberto Monzón, como Paco Esteche, como Iván Almeida. Son técnicos de inferiores que van a estar también nutriendo de informaciones al cuerpo técnico principal. Depende mucho del protagonista. Yo recuerdo, había llegado Mateus, no dio declaraciones. Cuando llegó Fariña habló. Sí habló. Sí, me acuerdo. Cuando llegó Fariña sí habló. Yo estuve con te cubría ya sabes. Sí, lo de Mateus. Lo de Mateus. Apenas para la foto se quedó, apenas 10 segundos. Pero también me parece que es un poco un síntoma de cómo se va relajando todo, ¿verdad? O sea, claro, eran otro tiempo. No, lo de Mateo fue mucho antes, sí. Lo de Fariña fue más reciente en comparación a esos dos casos, y bueno, ahora lo de esperar, y me acuerdo cuando Johnny le sacó aquella exclusiva a Brunote cuando iban a Brasil para el partido contra Flamengo. O sea, y se acuerdan, en la primera época ustedes ni siquiera podían entrar a la zona, no hablo de embarque, no hablo de la zona de restricción, sino que dentro del edificio teníamos que estar todos ahí afuera, y cuando por ejemplo iba alguna delegación veíamos el micro con una toma, hasta como que eso se va relajando, afortunadamente, por los números que estamos teniendo en comparación a meses bastante complicados. Entonces, Johnny, la agenda es Copa Paraguay el miércoles y Olimpia por el torneo local, creo que juega el lunes contra Nacional. Lunes a las 20. Lunes. Sí. Exactamente. El partido contra Nacional el próximo lunes. Hubo queja por parte de los hinchas, porque recordemos, a esta altura, Daniel, compañeros, el hincha ya puede acceder, ya puede ir a ver los partidos, y preguntaban de por qué a las 20. Es una decisión que yo
No entiendo. Seguramente para darle mayor tiempo a recuperación está el partido de Copa Paraguay, entonces el próximo lunes será no sé si debut, decirlo Daniel, su segundo debut, porque va a debutar contra Cristóbal Colón en el marco de la Copa Paraguay, pero el partido más importante, ya sabemos, aquí viene el señor Gutiérrez para tratar de levantar el nivel, tratar de mantener esa posibilidad de ingresar a Copa Libertadores, si no es por el campeonato, por el tema acumulativo, por eso repito, el partido más importante del próximo lunes. Bueno, avisando entonces, Johnny, cuando lo tengas a vista en tu alcance a Álvaro Gutiérrez, ¿te parece? Perfecto, Daniel, estamos aquí presentes, repito, con el equipo de ABC TV, ABC Cardinal, ABC Color, con Peralvo, con el compañero Pablo Pérez, en vivo y en directo, presencia de ABC para la llegada de Álvaro Gutiérrez, nuevo técnico franjeado. Había quedado, Juanma, lo que mencionaste, que hay una información que viene desde el Brasil, sí, en relación a Cerro Porteño. Publica en su portal web Globo Sport y el siguiente título: va a FIFA o va a accionar a FIFA contra Cerro Porteño por el caso Mateus González. ¿Cómo es eso? ¿Una cuenta pendiente? Recordemos que Mateus llega a Cerro Porteño a inicios de este año en enero y Cerro Porteño adquiere el 100% de los derechos económicos de Mateus. Y recuerdo muy bien porque iba a ser una forma de pago parcelada, incluso algo que no ocurre mucho, pero se dio con tantos detalles, que incluso era un pago de 100.000, después de 6 meses un pago de 250.000 y al finalizar de vuelta otro pago de $120.000. Lo que dice Globo Sport es que Cerro Porteño cumplió con el primer pago en enero de $100.000 y el 31 de junio expiró la segunda cuota de $250.000. ¿El 30 de junio o 31 de julio? El 31 de julio, 31 de julio. Okay. Sí, el 31 de julio venció y hasta aquí no ha tenido respuesta favorable el Ceará por parte de Cerro Porteño con relación al pago de esa cuota. Y eso es lo que va a reclamar Ceará a la FIFA, porque el 30 de este mes, ya dentro de 20 días más, también vence la última cuota del pase de Mateus. O sea, el reclamo es por la segunda cuota, y por ende ya se va acercando la tercera cuota. Ya se va acercando también la tercera cuota, exactamente. Ok, entonces esa es la situación. 30 de septiembre. Yo pensé que me iba a hablar de algo deportivo. No, es un reclamo en realidad. No, porque además inclusive cuando dijiste de Brasil, el hincha se habrá ilusionado por lo de Jan. También. Porque vos contabas que Jan le hizo saber a su entorno que está muy a gusto. Sí. Porque viste que la primera parte era, no, pero él tiene sueños europeos, ¿verdad? Y que no, inclusive el propio Juan José Zapag, me acuerdo que decía, más allá del monto, hay que respetar la voluntad. Y bueno, si la voluntad ahora es, hace poco vino un emisario de San Paulo, creo que habías mencionado. El presidente de la gestión deportiva del San Paulo. Y bueno, conectando con una de esas 4 bajas que va a tener Cerro Porteño para el partido de mañana en Itagua, si te pregunto quién ataja entre Muñoz y Martínez. Yo creo que Martínez. Martínez, sí señor. ¿Y el resto del equipo? El resto del equipo va de la siguiente manera: Alan Benítez va a reemplazar a Alberto Espínola. La dupla ¿Se sabe cuánto va a tener lo de Beto? Me dijeron que no es tan grave como parecía. Al final. Sí, exactamente. No, o sea, porque está la lesión, pero que al comienzo se decían unas 6 semanas. Es más o menos ese tiempo, de 4 semanas más o menos. Pero entonces, ¿qué? ¿Se va a recuperar justito para el siguiente combo? Y habría que ver. Porque mira que los tiempos... No, sí, esos son los tiempos. Sí, los tiempos son así. Dentro de 3 semanas ya se tiene que dar la lista. Sí, rapidito llega todo. No, la lista, yo te hablo de la lista local, la lista... ¿Y justo para ese tiempo sí? No, sí, se da igual a lo de Pica, ¿verdad? Claro, pero fíjate, lo de Pica, cuando Chiqui había dicho, ojalá no se devuelvan sanos, ¿verdad? Entero. Y ya no tuvo... No, fíjate que Pica creo que no viajó lo de Ecuador. No viajó. No. Jugó 30 minutos contra Colombia y no estuvo ni siquiera en el banco. No estuvo en el banco. Fue uno que quedó fuera. A ver, no está recuperado o dijeron, no nos mandemos otra con Lucena, ¿verdad? Porque ese no... Y, digo esto en función a lo de Beto, pero sí va a ser una novedad, por ejemplo, verlo a Benítez. Alan va a hacer su debut con la camiseta de Cerro Porteño. Alan Benítez, y sabemos todo lo que generó también el revuelo por parte del futbolista y sus ganas de jugar en Cerro, así que va a tener la oportunidad, ¿verdad? Y va a tener unos cuantos partidos. ¿Está confirmado que le van a dar? Está, sí. Va a jugar Alan, la dupla central no se toca con Patiño y Pulpito, Luis Vargas, Enzo Jiménez,
Ángel Cardoso Lucena arranca de titular junto con Rafael Carrascal. Y aquí la única movida a raíz de la deserción del Pachi Carrizo, el que se corre a la izquierda es Alan Rodríguez. Para jugar como volante por izquierda. Entonces, ¿cómo armamos el medio? Enzo por derecha. Pica, Carrascal, Sí. Ángel Cardoso Lucena, Carrascal y Alan Rodríguez por izquierda. Va a jugar de carrilero. Va a jugar de... Sí, Cuarto volante. Perdón, como extremo por izquierda. Exactamente. Media punta Claudio Aquino y en la delantera Robert Morales. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño. No es que pone un 6-6 y Claudio Aquino por izquierda, que también suele jugar por ese andarivel cuando está Pachi Carrizo, sino que a Alan lo mandan a su viejo puesto. Claro. Para que Carrascal entonces vaya nuevamente ahí al medio. Sí. Y adelante lo de Robert. Boselli, ¿cuánto tiempo lo del permiso? No, Boselli, no logré tener muchos detalles, pero es para este fin de semana. O sea, ya para lo esperan para ya la otra vuelta. Sí, lo esperan ya para la semana, cuando empiece la semana entrante. Okay. Sí, señor, es lo de Boselli. Pero ese es el probable equipo de Cerro Porteño que, repetimos, 4 bajas obligadas. Jan por la suspensión del partido de lo de la APF, el pedido de Guaraní. Lo de Alberto Espínola lesionado. Esta es la fecha 8, la octava. Por lo que pasó en la fecha 5. Sí, hace 3 fechas. Pero bueno, perdón, para ir clarificando, pero sobre todo a la afición, como a mí me gusta decir siempre, lo de Pulpito, él se queda hasta fin de año, no hay posibilidad de que deje Cerro Porteño en pleno... No, él se queda por lo menos hasta fin de año, y vos sabés que tratando de averiguar, y es prácticamente un hecho, es la última información que manejamos, pero tampoco hay confirmación. O sea, tampoco es que me dijeron ya está. El fútbol mexicano ahora es... Perdón, ¿qué es lo que no está confirmado? ¿Que se va o que se queda? No, se queda él, eso es seguro. Claro. Se queda él hasta diciembre. Lo que todavía a mí no me dieron, sí, está todo firmado, ya hay un precontrato, ya está, ya cambiamos papel y todo, eso es lo que todavía no me confirmaron para que él en enero vaya a México, ¿verdad? Pero en principio iría al Necaxa, el fútbol mexicano. Independientemente de lo más importante, que es para él, para el club, el tema de la transacción, para el hincha, el tema del corto plazo, de luchar el campeonato, de meterle presión a Guaraní, él juega el clausura. Él juega, la información es que a pedido del propio futbolista, y que incluso la familia también ya estuvo ahí compartiendo un pequeño agasajo por él. ¿Pulpito llegó a estar en algún partido en el banco? Sí. En Quito creo que estuvo, en Quito. Después ya acá... El último yo estoy seguro que no estuvo. Contra Colombia no recuerdo. Claro, porque viste que ahí siempre tuvimos el tema de... Alderete no estaba para Quito, Gustavo Gómez no estuvo para el último, y esas cuestiones para, recordar que también estuvo allí. Otra pregunta para Juanma. Lo de Fernández, el portero, ¿vence a fin de año su... Muñoz o Jan? Jan Fernández. Sí, Jan Fernández. ¿A este fin de año? Sí, hasta diciembre es la acuerdo. Hasta diciembre. Diciembre. ¿Y la asamblea del club? ¿La renovación de autoridades es? Las elecciones en enero. Hay una asamblea que va a ser informativa. ¿Cómo te imaginas que se pueda...? Vos sabés que ya me dijeron, esta semana fue... Porque fue esta semana. Tiene que pagar un dinero muy importante, Cerro, sí. Fue esta semana que... O volver a negociar. ¿Qué pasa si no está, el tema de Europa? Y si Jan también estará diciendo, mira, acá cómo me tratan. Hubo una declaración del gerente deportivo, no es el que vino, del San Paulo, que habló con una vía streaming y hizo una nota con unos hinchas del San Paulo y le hacían las preguntas. Y un hincha del San Paulo que vive en Bahía le preguntó por Jan Fernández. O sea, le pidió a los interlocutores que le pregunten por Jan Fernández, le preguntaron, y el gerente deportivo del San Paulo dijo que es imposible que él vuelva al club, que no tienen una sola posibilidad de volver al San Paulo. Y que lastimosamente que sabe que le está yendo bien, pero que al San Paulo no vuelve. Claro, yo lo que voy con el caso de Jan es... Está este tema del monto de 2,5 millones. Sí, pero esa plata tiene que ponérselo. Pero no, por eso te digo, Gerardo. Sí, ante la situación en San Paulo, con lo que se produjo con Jan, y lo que dice Juanma, que es imposible que vuelva. Imposible. O sea... Va a haber un medio para negociar. No, claro, y si no hay, por ejemplo, un equipo europeo que diga, no, yo quiero y yo te voy a poner esa cláusula. Y Jan, se podrá decir todo del lado de Cerro, mira qué buen arquero, pero también para Jan, Cerro es el equipo que le permite que vuelva a ser jugador. Aparezca en vitrina. Más allá de lo que hizo en Atlético Venezuela. O sea,
Yo lo que no quiero es que esta sensación de decir, uy, el club nada que ver y el jugador va a utilizar como otra... No, espera, es como decir, todo bien, se te quiere, se te acepta, inclusive desde de lo social, lo que en San Pablo no puede, acá sí. Entonces, cuando vos dijiste, no, ya le dijo a esa gente que acá se siente muy cómodo, o sea, sí, no es un detalle menor para decir, pero bueno, si no hay un contrincante, él se siente a gusto, y mira que ese es un dinero muy grande, volvamos a hablar San Pablo, o sea, ya sea para una extensión o vemos el monto, o sea, lo que digo es no encerrarse, Gerardo, que o sea, ese monto el que sí o sí tiene que pagar. Okay. Ahora, creo que acá cuando se informaba lo de Blas Ojeda y Óscar Ortega, sí, los compañeros decían, ¿qué es lo que por ejemplo se le reclama a la familia de Zapac? O sea, el tema de este mercado de transferencia donde se fueron Villasanti, Arzamendia, que es lo de Pulpito, es, no, pero ¿dónde está la ambición deportiva, el equipo competitivo? Yo creo que lo de Villasanti y lo de Arzamendia sí se hizo, porque ya se utilizó ese cartucho para el año pasado, y ya que va a ser en enero, y si en diciembre voy a decir, miren señores, acá se hizo el esfuerzo, ya no es el arquero para... van a querer, si ganan y un año más por lo menos van a luchar. Si ganan el clausura van a decir, sí, este es el arquero para la próxima Copa Libertadores, y hasta puede ser un impacto porque van a decir, por eso todo está conectado desde ese lado. Está todo conectado. De hecho, que cuando uno hace la consulta con relación a esa reunión que se dio esta semana, y sí, lo primero que te dicen es, mira, que a todos nos extrañó, pero ten en cuenta que en enero se vienen las elecciones. Y es algo que los dirigentes actuales del Cerro Porteño, porque a mí no me gusta utilizar el término oficialista ni opositor, pero... ¿Qué término utilizarían? No, y la actual dirigencia del Cerro, los Zapac, por decirlo de alguna manera, ellos saben que no va a ser fácil, esta vuelta se le va a complicar el... ¿Vos crees que tiene posibilidad del frente opositor que pueda...? Vos sabés que al comienzo parecía que iban a ir todos juntos por el mismo camino. Sí, porque en principio se trazó esas líneas. Estoy viendo y están todos disparados de vuelta. Va a ser complicado de esa manera. De esa manera va a ser complicado. Porque la estructura del Cerro es muy grande, porque la dirigencia actual maneja también una estructura de socios importante. Sí. Y no, para llegar ahí... En cada asamblea solemos constatar, yo particularmente que fui a las dos últimas... Sí. Pero no me contestaste, Juanma. ¿Tiene posibilidad si viene un frente opositor? Si viene uno serio y se juntan, o hay un solo candidato a la oposición, sí. Si hay uno que quiere pelearle. Pero si es que van a ir todos separados, a mí me parece difícil. Porque ahora vi fotos del licenciado Ullón, de la dupla Ojeda-Ortega. Hay otra chapa que lo más probable también se esté lanzando. Yo creo que cuando hablamos siempre del tema político deportivo en un contexto donde no hay precisamente democracia, ¿verdad? O sea, siempre le digo a la gente, el fútbol no es precisamente el terreno más fértil para hablar de democracia. No. Eso ocurre desde la FIFA, sí, pasando por Conmebol, pasando por las federaciones y por los clubes, pero es una cuestión lógica. O sea, hasta este tema de quiénes son los que bancan, o sea, se puede personalizar fácilmente el tema de los clubes. El otro factor es el tema deportivo. O sea, es muy difícil lo que vos decías, el tema de, claro, si no hay unidad en un frente opositor ante una dinastía que es la que tiene Cerro Porteño, y si por ejemplo Cerro sale campeón, ¿cómo parar eso? Ahora sí. Y aparte, porque esa famosa asamblea muy incidentada, tumultuosa, en el 2019. Fue el campeonato de diciembre de 2019. O sea, hasta fíjate cómo todo está concatenado. O sea, en la asamblea del 2020, Dani, bueno, está la del 2019, la que el doctor González Maqui a dedo cuenta la cantidad de socios que iban por la aprobación del balance. Y terminó mal, con muchos incidentes y todo, protesta. Y en el 2020... Lo hicimos en directo. Sí, estuvimos ahí. En el 2020, post pandemia ya, o sea, después del campeonato de apertura, el presidente Raúl Zapac entra con la copa y es aplaudido por
todos los que estaban en la asamblea. Yo me acuerdo que en un super sábado contrastamos eso. Sí, sí, y es sí. más, después le dijimos a la gente que, porque mostraban, pues yo desarrollaba el punto como un contraste, y cuando mostraban ese era apoyo, que pongan que era apoyo, porque eso fue en la explanada, y esto fue creo que en la zona de estacionamiento o algo así, aireado, Sí, ¿verdad? en el estacionamiento de la nueva. Sí, ya. sí, por eso te digo, o sea, el fútbol es tan complejo cuando se quiere narrar desde lo netamente administrativo, y después vos ves el tema de lo deportivo. O sea, la última vez que hubo así elecciones fuertes en Olimpia con lo del MAS Recanate, cómo estaba Olimpia, ¿no? Sí. En la era del MAS, pero, o sea, hoy, por eso, Juanma decía, lo del 19, ¿en qué contexto deportivo? En el 2020, ¿qué contexto deportivo? Porque el contexto económico sigue siendo Y ahora el mismo, se puede ¿no? dar de vuelta. No, pero por eso te digo, o sea, cuando ustedes estaban hablando... El contexto No, y no se tienen deportivo. en cuenta Se puede- lo deportivo, y en lo deportivo hay que recordar que, a diferencia de otras fechas, en esta juega primero el puntero. Juega primero Guaraní, hoy contra Guaireña, y después de la pausa entonces Gerardo nos cuenta cómo se prepara el equipo de Fernando Jubero. Te Mañana pregunto... el blanco y negro. No, por eso. Bien. Pero yendo para lo Claro, a lo en del orden puntero, y arranco si Florentín jugó minutos en Quito, minutos contra... ¿En Quito llegó a jugar? Sí, sí. Él entró en la recta final. Él no estuvo en el banco contra Colombia y entró en la recta final también contra Venezuela. Así que después de la pausa hablamos con Gerardo para que nos amplíe cómo se prepara el puntero, el equipo de Fernando Jubero, hoy cuando reciba a Guaireña a las 20 y 15. ¿verdad? 20:15, 20:15, en Dos Bocas. En Dos Bocas, allí con su gente. Miércoles de descuentos reales, miércoles de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas, en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aire, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Claro, lanzó planes gigantes, y cuando digo gigantes, son gigantes. Los planes ahora vienen con muchos más gigas. Mi plan favorito es el de 50 gigas a 150.000 guaraníes por mes, que te da para navegar como cuando quieras. Cambiate a Claro y contrata este o el plan que más te convenga, llamando al 021-417-8000. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso
piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287. 0982-104-216. 021-607-151. Cerámica Itauguá S.A. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre, con los cursos Full Program Online, English Express, en un formato totalmente digital dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá, frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, show en vivo de Latin Cover. Sábado, DJ Rodrigo. Vení a participar del torneo de Big Bingo. Hay 12 millones en premios para los mejores puntajes. Promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:32 en todo el país, una jornada muy agradable en estos momentos, 26,4 la temperatura, misma sensación térmica y vemos movimientos allí en el Silvio Pettirossi, así que volvemos otra vez al aeropuerto junto a Johnny. Adelante, Johnny. Perfecto, gracias Daniel. Y se acerca el horario del arribo del técnico del Olimpia, 13:33 en todo el país, se abre la puerta, pero van llegando, en este caso, pasajeros de Colombia. Se equivocó, me parece, Daniel, el registro del aeropuerto, diciendo 12:49 en tierra. Ahora sí está llegando el avión que traslada de Montevideo a Asunción al señor Álvaro Gutiérrez y su cuerpo técnico para empezar a trabajar a partir del próximo lunes en la institución franjeada. No, Johnny, vamos porque a ver, puede haber demora ya en el tema del papeleo y todo eso, pero ¿cómo se choca? No suele pasar. No, yo creo que o sea, pero la gente que estamos observando salir ahora son las personas que vienen de Montevideo, Johnny. No, son pasajeros de Colombia, que están llegando de Colombia en un vuelo diferente, Daniel. Bueno, entonces arribó otro avión antes, eso es lo que estaba mencionando, pero también el de Gutiérrez también llegó y están ahí adentro o no llegó luego. A ver, yo consultaba hace 2 minutos y la persona que conoce, que sabe bien, me decía, ahora está llegando, ahora está bajando, así que tenemos que estar atentos. Imagino un trabajo rapidísimo de los enviados del Olimpia. Está el jefe de seguridad, está el jefe de prensa, están algunos personales. También llegó el gerente deportivo, Ronaldo, que va a acompañar. Mi temor es, Daniel, sacarlo por otro lado, pero
como esta es la única salida por ahora que tenemos, ojalá que salga por aquí. No sé por qué también lo van a esconder tanto al técnico del Olimpia, si ya sabemos perfectamente, él llega, firma su contrato, no hay por qué. Yo no le voy a hacer nada al señor Gutiérrez, lo único le voy a pedir una nota, si él me dice que no, pues tranquilo, vamos a captar su imagen, su llegada, de su cuerpo técnico, no hay por qué esconderlo, están allí, me parece que buscando la forma de protegerlo, de alejarlo a los miembros de los miembros, en este caso de prensa, que estamos aquí aguardando la llegada de Gutiérrez. Jimmy, el encargado de seguridad Olimpia, ¿verdad? No, señor. Johnny. Perdón, Jimmy Pereira, es el jefe de seguridad. Solamente cumple órdenes también el amigo Jimmy. Bueno, entonces estamos allí en vivo, ahí en el Silvio Petiosi, así que avísanos cuando salga el DT uruguayo, el nuevo entrenador del Olimpia. Gerardo, ¿qué equipo prepara hoy Fernando Jubero? Y arrancaba preguntándote, ¿Florentín titular o se lo guarda? Florentín de titular, vuelve al equipo Alberto El Piru Contreras, ya lo hizo en la última fecha que jugó Guaraní cuando fue hasta el barrio Moricao para ganarle a River, había ingresado por Alfio Oviedo, que justamente no se recuperó. Alfio se retira. Alfio se retira lesionado y lo suplía Piru Contreras. Sí. Piru no había arrancado de titular porque venía de aquel partido contra Libertad donde tuvo un encontronazo, un choque con su propio compañero, con Miguel Benítez, y la peor parte se llevó el Piru, sí. Pero se recuperó y jugó con una máscara, con un protector, porque la parte afectada fue la zona nasal. La nariz del Piru quedó muy maltrecha, pero ya se recuperó y jugó ese partido contra River. Lo suplió a Alfio. Alfio no se recupera para el día de hoy y Marcelo Fernández nuevamente es alternativa y vuelve al primer equipo Guillermo Benítez, que va a suplir. Guillermo se había lesionado contra el Sportivo Luqueño y después ya volvió contra Libertad, fue cambiado en ese partido, apareció Miguel y contra River no estuvo y ahora ya está repuesto, y así que sacando en limpio, como solemos decir, el equipo iría con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Extremo por derecha, Alberto El Piru Contreras, los volantes de contención, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán. Arriba, Marcelo González junto a Fernando Fernández, el equipo que bajará en la noche de hoy en Dos Bocas para recibir a Guaireña. 20-15. Es el equipo, bueno, salvo lo de Alfio. Claro, pero ¿te acuerdas que contra Libertad también ya jugó ese equipo? Claro. Pero Alfio no podía jugar por el tema del contrato. Hablo de mitad de cancha para arriba, ¿verdad? Porque sí. Vos citaste lo de Guillermo y lo de Miguel ahí en el lateral izquierdo. Ese es el equipo titular, exceptuando lo de Alfio, insisto. Bueno, vayamos al blanco y negro. Al blanco y negro. Porque Libertad, ¿qué cantidad de jugadores le dio a la selección? Vos ayer metiste tu bomba ahí cuando se fue de paseo lo de Lorenzo. Sí, pobre. Pero no le hubiese usado. Pero Lorenzo no jugó ningún. Jugó contra Ecuador, entró un creo que ratito. entró con José. Sí, un ratito entró, sí. Porque me acuerdo que primero se lesiona a Beto y entra Robert Rojas. El primer set de cambio es el último partido donde Brian no queríamos Ojeda ver. Y Brian Zamudio. Y después entran José Florentín y Lorenzo Melgarejo. Cuando el partido estaba 0-0, después, porque Lorenzo casi se mete en una muy buena jugada de Totina Amarilla. Sí. Cuando el partido estaba todavía 1-0. Y sí, después como que inclusive queríamos verlo de titular y no estuvo. Y hasta me parece que se enfatizó cuando entra Hernán Pérez a jugar por el sector izquierdo. Claro, porque este partido era que queríamos verlo a Lorenzo Melgarejo, pero por el fíjate, momento que tiene, por lo que la fortaleza física, un montón de cosas. Sí. Por lo que decía hace rato de Pulpito, o sea, por Marcos Cáceres ni siquiera te pregunté, porque Marcos también juega el partido contra Venezuela en la recta finalista en el equipo titular. Pero uno que ni siquiera tuvo minuto, por ejemplo, es Seba Ferreira,
Seba Ferreira, sí. Julio Enciso, que no es titular, ¿verdad?, en el equipo de Garnero. Claro, definitivamente no es, no es número puesto. El que, por ejemplo, diría, no creo que llegue para mañana, es Hugo Martínez, que hizo un gran esfuerzo, pero te pregunto, ¿hay equipo, hay 11 para...? Mira la cantidad de jugadores que te dije. Con Garnero es todo muy difícil, más teniendo en cuenta por la riqueza impresionante que tiene ese plantel. ¿Cuántos jugadores? Toda Tacuara, Seba, Enciso, Lorenzo Melgarejo, Hugo Martínez. 5 jugadores. 5 jugadores. Yo creo que si le da otra ventana hasta se iba a llevar a Tito Villalba. Tito Villalba. Yo particularmente pensé que lo iba a citar, no a los apurones, así como se hizo por diferentes motivos. Yo pensé que de una iba a estar en el plano local Tito por el momento que estaba viviendo. Bueno, ¿y cuál será el equipo mañana para enfrentar a Olimpia? Últimamente es muy difícil, aunque siempre nos agenciamos para sacar. Hoy practica a las 18 en Tuyucuay, quedan concentrados esperando el partido de mañana en el Defensores el blanco y negro, localía de Libertad. Y todos están a disposiciones excepto el chileno que Marcelo Díaz, porque el tema muscular es su drama, porque ha jugado muy pocos partidos y las veces que lo hizo, bueno, no hace falta mencionar que tiene una categoría tremenda, pero el tema muscular es actualmente. Y después están todos, excepto también lo de Lorenzo, que va a quedar fuera, me imagino, porque ayer llegó con sus demás compañeros, los demás trabajaron con absoluta normalidad. Lo hizo también en principio Lorenzo, pero después sintió una fatiga muscular y yo creo que no lo va a llevar, lo va a citar. Bueno, ahí me parece que tiene entonces cierto sentido lo que dijo Berizzo en el postpartido. O sea, Melgarejo llegó y tuvo fatiga muscular. Él estaba bien. No, por eso te digo, porque se acuerdan que hay una pregunta, un Berizzo que estaba bastante cargado, ¿verdad?, por todo lo que vivió. Y cuando creo que le preguntan... como diría, parafraseando a alguien, por salud mental no lo escucho. Última conferencia, sé que pero lo que te digo es que cuando le preguntan por qué no estuvo Melgarejo, y hay una parte donde dice, yo no le voy a... pero yo acá tengo toda la data. Sí, debatir sobre... Claro, y porque, o sea, es como que yo voy a jugar con ventaja si yo me pongo a hablar de... Cuando vos me preguntas por qué no estuvo fulano, yo acá tengo la data, y si vos me decís, Gerardo, que ayer volvieron, y si vos me decís fatiga muscular está por Hugo Martínez, pero Lorenzo que jugó 5 minutos en todo el combo, entonces capaz en el entrenamiento de la selección, y por eso no lo pusieron. Post partido Venezuela lo toman a colegas, le toman a Lorenzo Melgarejo y él lo manifestó que yo sé, pero sí, que se moría de ganas de jugar si no apareció ni en la banca. Sí, pero sabes que eso también es mucho como cuando por ejemplo, si vos le agarrás a un Hugo Martínez y le preguntas, ¿te convence la tarea de Berizzo? Mira, si te va a decir que no. Es como que en la época cuando en Olimpia volaba Ramón Sosa, justo con Gorosito, le diga, Ramón, ¿te llega lo que hace Gorosito? O sea, uno también entiende el lugar donde está el jugador para explayarse o explicar algunas ideas, pero si vos me decís que Lorenzo Melgarejo tiene fatiga muscular, yo de repente me viene a la cabeza del por qué. Capaz no estuvo entonces en el banco contra Venezuela. Pero el equipo entonces para enfrentarse a Olimpia, porque mira que si hoy hay tropezón de Guaraní, no corre riesgo la punta aún. No, pero pero mañana va a ser importante para Libertad. No, claro. Sí, la punta no corre y más, bueno, si el enfoque es Libertad, mira lo de Cerro. Y lo de Cerro va a recuperar, o sea, si se da ese escenario recuperaría lo de la fecha pasada. No. Bueno, ahí me pedís pausa. Esta es la última. Bueno, hacemos la última, después venimos con lo que resta del programa. Lo tenemos ahí a Johnny en el aeropuerto para que nos comente también qué equipo prepara en su despedida Quique Landaída para enfrentarse a Gumarelo.
En Bristol florecen las ofertas. Aprovecha las cuotas más bajas en primavera. Heladera Cónsul de 300 litros. Precio normal 18 cuotas de 217.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podéis agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro, usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. Yerba mate compuesta Arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene cocú y cedrón capi. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Che Gusan, en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Varia Gourmet Área 3. En las redes @chegusan_py. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid Iluminación LED, suspensiones Kings Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracará. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero.
Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:49, partidazo en la costumbre, ¿no? Iba a decir San Pablo. En el Diego Maradona, Napoli le estaba dando 2-1 a la Juventus. Lo dio vuelta, siempre en ese duelo tan simbólico de quien justamente... Es un clásico, ¿verdad? Se volvió clásico con lo de Maradona, pero es probablemente uno de los mejores simbolismos de lo que es el norte contra el sur. Y mira, justamente en el Diego Maradona, Napoli le ha dado vuelta. Recién veíamos el gol de Koulibaly, en una jugada donde Juventus solito se complicó. Acá con Gerardo estábamos mirando lo tiempita que es Chiellini, pero el otro me parece que se mancó bastante ahí, el otro defensor. Volvemos otra vez al aeropuerto. Parece que nos llega, por lo menos en nuestro espacio deportivo, Johnny Gutiérrez, ¿verdad? No, para la tranquilidad de la afición deportiva franjeada, Daniel, ya está el técnico aquí en el aeropuerto, está con las gestiones allí para ingresar ya a la zona de salida, donde vamos a tener la posibilidad de verlo por lo menos, de mirarlo, de conocerlo personalmente, porque ya nos comentaron, no va a hablar, definitivamente no va a hablar. Ahora sí, está saliendo, me dicen, me hacen seña desde adentro que está saliendo el técnico del Olimpia, el señor Álvaro Eduardo Gutiérrez Felcher, que nació el 21 de julio de 1968, en su momento volante del fútbol uruguayo. Fue integrante de la selección uruguaya en el año 1995 de esa Copa América, pero a nivel de entrenador arrancó en el Atenas de la primera división de Uruguay, Rampla Juniors también de Uruguay, Rentistas, este equipo que siempre ha dado la posibilidad a los técnicos que están arrancando. Después inferiores de Nacional, primera de Nacional en 2 ocasiones, 2 veces quedándose con el título en ese país en el año 2014, 2015 y en el año 2019. Dirigió Copa Libertadores ante Cerro en ese 2019, victoria de Cerro aquí en Asunción y empate 1-1 en Montevideo con aquel equipo de Cerro que dirigía Fernando Cubero. Este es el técnico entonces del Olimpia que llega en este momento con su cuerpo técnico. Mario Picún es el principal. Veremos si alguien más se acopla a este cuerpo técnico, pero me parece que la idea de la directiva de Cana es tenerlo muy de cerca a Quique Landaida y de esa manera no agregar a otro profesional de nuestro país. Allí vemos, está con una remera negra, el tapaboca también, con ese color, lo acompaña el jefe de prensa del Olimpia y lo escuchamos a Álvaro Gutiérrez. ¿Y la sensación que te genera llegar a un club como ese Olimpia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el recibimiento. Disculpen a todos los que me han llamado anteriormente por teléfono, que no era el momento para hablar. Y bueno, sé que el Olimpia es uno de los equipos más grandes de América, que el compromiso y la responsabilidad es mucha y trataremos de estar a la altura de este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Ahí está entonces lo que decía el nuevo técnico del Olimpia, el señor Álvaro Gutiérrez. Así el saludo, muy cordial, muy amable. El señor Gutiérrez que está llegando con su cuerpo técnico. Será presentado, repito, el próximo lunes, con la posibilidad ya de dirigir el miércoles ante Cristóbal Colón, Copa Paraguay, y el próximo lunes. 4 personas, 4 integrantes de su cuerpo técnico. Hace gesto con los dedos el señor Gutiérrez. No estoy observando a otros miembros de su trabajo técnico. Están todos, me dice aquí Joel Barrios, el jefe de prensa del Olimpia. Voy a seguir acompañando
al señor Gutiérrez. A ver, sale. Le pedimos una foto. Muy bien, perfecto. Estará, imagino, en la contratapa de ABC mañana, porque está el amigo Peralvo aquí sacándola en las instantáneas en este caso. Ronaldo, ¿él será presentado el próximo lunes? Sí, el lunes después del entrenamiento. Después del entrenamiento, pero ya va a empezar a trabajar. Sí, señor. Ahí está el gerente, entonces confirma que empieza a trabajar el lunes en horas de la mañana. Olimpia juega el domingo. Culminado ese partido, seguramente el plantel se va a presentar el lunes bien temprano, y después la presentación de Álvaro Gutiérrez, contrato por todo el año 2022, este año 2021 y también el año 2022, Copa Libertadores si es posible, o tal vez Copa Sudamericana, y por supuesto luchar por el campeonato clausura, jugar el torneo internacional, y también la idea es ir promocionando futbolistas, ir dando oportunidad a los jóvenes de la cantera del Olimpia para lo que va a ser, repito, o la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, y también el Campeonato Apertura y el Campeonato Clausura. Perfecto, Johnny. Para precisar, ¿el partido de Copa Paraguay es miércoles o es jueves, Johnny? El próximo miércoles, el partido por Copa Paraguay será el próximo miércoles en cancha de Nacional 19, el martes el partido, martes el partido 19:45, perfecto, martes entonces Daniel, así que va a tener la posibilidad de trabajar ese lunes y ese martes jugar ya el partido, pero con un equipo totalmente alternativo. Bueno, acá después vamos a confirmar. Johnny, aprovechándote ya que estamos en la recta final, ¿qué equipo prepara Landaida para enfrentarse mañana a Libertad en el Defensores del Chaco? El equipo será con Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Antonín Alcaraz y Tito Torres. Retorna Torres en el equipo titular, suspendido 2 partidos, ahora ya está habilitado. El mediocampo será con Alejandro Silva, Adelio Zárate, Edgardo Orsuza y Derlis González como cuarto volante. Adelante, la novedad, podríamos decir, William Mendieta junto al Pollo Recalde. Veremos si Roque es convocado, y seguramente si es así, está en la banca de expectativa. Perfecto, muy buen trabajo, Johnny, y será hasta la próxima, ¿eh? Se fue Johnny. Así estuvimos entonces con Johnny González, que arrancó acá en la calle Yegros y culminó en Luque. Terminó allá en la ciudad de Luque, donde está el aeropuerto de Asunción, en el Silvio Pettirossi, y escuchábamos entonces el saludo de Álvaro Gutiérrez, nuevo con todo su cuerpo técnico. Llegó con todo su cuerpo técnico y Mario Picumbe, su ayudante. Ex arquero de Cerro Porteño. ¿Lo recordás? Vagamente. Yo recuerdo su debut en el Clásico, ¿verdad? Una primera fecha, 86, ¿sí? Sí. Primer tiro al arco, gol. Bueno. A los 3 minutos, sí. El recuerdo de Gerardo es para la gente del Olimpia, porque es un buen recuerdo para la gente del Olimpia. Y recordemos que Pico no viene. Ganó 2-0 Olimpia. El segundo gol lo hizo Pablito Gómez, un jugador de Nacional, que había debutado con 15 años con la camiseta nacional, que es un extraordinario jugador. Y viene como ayudante técnico, ¿verdad? Después lo que dijo Gerardo, dice que viene a... La precisión nomás, Dani, de la Copa Paraguay, la agenda de esta semana empieza ya el lunes, los primeros encuentros, pero los 2 grandes juegan el miércoles. Okay. Cerro Porteño va hasta la ciudad de Carendú, a Juan León Mallorquín, para enfrentar al local, a General Caballero de Juan León Mallorquín, a las 14:45 el partido, y Olimpia en el Arsenio Erico enfrentará a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar ese mismo día, miércoles 19:45. Es el segundo partido en ese estadio. ¿Y Nacional cuándo juega? Ya que tenés ahí, Nacional juega jueves por ahí, pues, o sea, para entender por qué juega el lunes Olimpia Nacional. Nacional no lo tengo esta semana. ¿O Nacional se eliminó? No, Nacional se eliminó. En penales, pero... Claro, Nacional y Guaraní son los equipos que... Sí, Nacional se eliminó. No, pero para entender porque... Nacional eliminó el equipo de Pilar. El lunes. El 1 de mayo. Sí. De marzo. Porque digo, Olimpia Nacional juegan el jueves, ¿verdad? Sí. No entendí bien. ¿verdad? Miércoles juegan y después... Olimpia Nacional... Lunes. Por eso. Lunes. Entonces, pero bueno, lo concreto es que así está. Bueno,
Muchachos, llegamos al final. Nada en el tintero, ¿verdad? Bien, ¿verdad? No, Bien, no, bien. no. Claro. Rapidito lo que puede ser ¿Cómo? Libertad, por ejemplo. Sí, sí. Martín Silva, Camilo Mayada, Alexander Barbosa, Javier Báez, Matías Espinosa, Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez.